Bueno, pues seguimos con la siguiente ponencia. En este caso tenemos la suerte de tener con nosotros a Juan José Vergara Ramírez. Quiero antes que nada darle las gracias porque, primeramente, por abrirnos un hueco en su agenda y después porque se ha visto afectado por los horarios de Renfe, por la huelga, y ha tenido que hacer encaje de bolillos de ayer para hoy para poder estar aquí con nosotros. Juan José Vergara Ramírez es de Madrid. Es experto en innovación educativa y metodologías activas, pedagogo con especialidad organización y dirección de centros educativos, especialista universitario en animación sociocultural y educación de adultos, profesor titular de la especialidad de intervención sociocomunitaria, maestro en excedencia en la Comunidad de Madrid, autor, entre otros, de los libros Aprendo porque quiero, el aprendizaje basado en proyectos paso a paso, narrar el aprendizaje, la fuerza del relato en el aprendizaje basado en proyectos. Es autor de cursos online sobre aprendizaje basado en proyectos para educación primaria, secundaria y educación no formal, y colaborador del Grupo de Investigación sobre Calidad Educativa para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid y la Cátedra UNESCO para la Educación para la Justicia Social. Ponente internacional en conferencias y seminarios, México, Puerto Rico, Chile. En 2016 es reconocido como uno de los 3 docentes más innovadores de España con el premio Inspira, TIC D+I. En 2014 obtiene el premio Vicente Ferrer al proyecto de educación para el desarrollo y la ciudadanía global por la Agencia Española de la Cooperación Internacional al Desarrollo. En 2013 obtiene el premio Educación 3.0 en el uso de la metodología de proyectos en educación, reconocido con el sello Buenas Prácticas 2.0 en el uso de Internet en educación por el INTEF, Ministerio de Educación. En 2011 es reconocido con 2 premios internacionales Educared. Primer premio a la mejor experiencia en colaboración con centros de distintos países y finalista premiado en el mejor proyecto con alumnos en el uso de las tecnologías de la información, Fundación Telefónica. En 2005 obtiene el 3er premio en los Encuentros de Jóvenes Artistas de Navarra, en la categoría de Artes Escénicas. En 1999 es creador de la Medalla de Plata al Mérito Penitenciario por el desempeño de la labor docente desarrollada en este ámbito educativo. Colabora con centros de formación de profesorado, ONGs, universidades y centros públicos, concertados y privados, como ponente impartiendo cursos, conferencias y consultor sobre innovación educativa, aprendizaje basado en proyectos, formación de equipos directivos en gestión, colabora de forma habitual en distintos blogs educativos. Como señalé anteriormente, cuando presenté a Ramón, creo que somos muy afortunados y afortunadas por poder estar aquí y ser partícipes del buen hacer de este docente. Lo dije al principio, no me canso de decir que tenemos una de las profesiones más bonitas, pero que tenemos que cuidar muchísimo, porque lo que tenemos entre manos, como decía antes Ramón, no son papeles, son personas. Personas que tienen emociones y que depende de cómo nosotros calemos en ello, así se van a sentir, ¿no? Pueden sentirse un fracaso o pueden sentir que pueden tener éxito en algo, ¿no? Entonces creo que es el momento de seguir cambiando, no se trata de buscar la varita mágica, ni la pócima mágica, ni de decir lo que me presenta hoy Ramón o Juan José es lo que va a triunfar, porque yo creo que eso no es, pero sí creo, y por eso creo que estamos aquí, que se trata de coger las buenas prácticas, de coger lo que nos interesa, de abrir la mente, como decía Ramón antes, de remover y de ser capaz de aplicar nuevas cosas y no tener miedo. Así que nuevamente doy las gracias por estar aquí. Y sin más, doy paso a Juan José Vergara. Un aplauso, por favor. Pues gracias. Muchas gracias. Qué barbaridad. Qué cumpleaños tengo ya, macho. Media hora de... Bueno, hola, gracias por invitarme. Bueno, yo no sé si... Uy, que arriba estoy aquí. Bueno, yo no sé si habéis venido a por respuestas, pero yo lo que traigo son preguntas. Entonces, voy a compartirlas con vos, es lo más que voy a saber hacer. No te creas que voy. La primera es sencilla, ¿no? Esta no es de examen. ¿Estáis a gusto? ¿Estáis bien? ¿Dónde estáis? ¿Estáis contentas? ¿Contentos? ¿Estáis a gusto? ¿Estáis felices? ¿Estáis a gusto? ¿Seguro? O sea que se puede mejorar. Seguro se puede mejorar, ¿no? Vale.
Pues bueno, pues ¿y podemos aprender si no estamos donde queremos? Esto es una pregunta ya más difícil. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede? ¿Seguro? ¿Y nuestros alumnos están donde quieren? Los misterios de la educación, ¿no? Se aprenden, pero no. Bueno, yo lo que realmente a mí me llaman mucho para hablar de proyectos, ¿no? Y entonces, claro, pues aprendizaje basado en proyectos, Juanjo. Y entonces yo últimamente me estoy encontrando, después de compartir con muchos compañeros y compañeras, una realidad, ¿no? Y es que hay veces que vas y te encuentras con un cole que hace un proyecto maravilloso, genial, y salen los periódicos, les dan 15 premios y no sé qué, no sé cuánto, y de repente cuando termina el proyecto entras en la clase y no ha cambiado en nada la enseñanza. Los niños están uno detrás del otro, la puerta cerrada, no sé qué, Entonces dices, joder, pues entonces ¿para qué han hecho tanto proyecto y tanta metodología activa y tanta leche? Y yo no sé si vosotros estáis un poco en esa línea, pero a mí me está pasando. Entonces yo últimamente estoy como pensando que realmente lo interesante sería reflexionar no tanto, o no solo, sobre cómo hacer un proyecto, sino qué características le vamos a inyectar a un proyecto para hacer que el proyecto sea motor de un cambio. O sea, es decir, dicho así más en plan académico, para viajar desde la innovación educativa a la mejora escolar. Como la innovación, ya sabéis, la innovación, digamos, habla del producto, ¿no? Pues cómo hacer algo distinto puede hacer un cambio en el proceso, en el cómo hacemos escuela, ¿no? Eso es un poco la idea. Entonces a mí me gustaría, pues como hacernos algunas preguntas, o compartir algunas preguntas de las que yo me he hecho en este sentido, ¿no? Y en relación a cuál es el entorno donde educamos, cómo es las nuevas realidades de aprendizaje y ir buscando cuáles serían esas características o compartir con vosotros algunas de las características que yo creo que deberíamos de buscar si queremos hacer proyectos que cambien la escuela y no queremos hacer solamente pues malabares que sean muy bonitos pero que realmente al final terminen dejando las escuelas como siempre, ¿no? Es un poco la idea. Entonces, bueno, pues un poco desde ahí. Y entonces, claro, pensando así, pues a mí lo que se me ocurría bueno, pues vamos a hablar, pues yo vengo aquí a contar, pero primero voy a contar mi vida, esto es lo más interesante. Entonces, yo no sé vosotros, pero yo he tenido un Don Francisco en mi vida. ¿Vosotros habéis tenido un Don Francisco en vuestra vida? Sí, la compañera ha dicho que sí, así con esta sí, ¿no? Pues claro, pues yo tuve un Don Francisco. Mira, mi Don Francisco, yo no sé el vuestro, mi Don Francisco era un tipo que se sentaba detrás de una mesa, ¿no? Era serio, tenía así como arruguitas entre las cejas, miraba así como por encima de las gafas y tenía un bigote negro que te mueres, ¿no? Entonces miraba así. Entonces yo le recuerdo a Don Francisco y el tío, estábamos allí, yo tendría, yo qué sé, 14, 15 años, no recuerdo más. Y entonces dice, ala, iros al recreo. Entonces nos levantamos todos y entonces dice, no, Juanjo, tú no, tú ven aquí. Si yo no he hecho nada. O sea, yo asustado, llego allí, no, hola, Don Francisco, ¿no? Y me dice, mira, chaval, me dijo así, dice, mira, chaval, te voy a explicar lo que tienes que aprender para tener la vida resuelta. Joder, qué bueno, Don Francisco, ¿no? El hombre se debía ver, dice, este no apunta maneras, vamos a orientarle un poco porque vemos que se me muere de hambre. Entonces dice, lo que necesitas saber para tener la vida resuelta. Y yo, joder, pues gracias. ¿Sabéis lo que me dijo? Me dice, mira, chaval, tú lo que tienes que hacer es aprender mecanografía. Y lo malo no es eso, no es que me lo dijera a mí, es que se lo dijo a mi madre. Así que me ves a mí a partir de entonces todas las tardes en una academia, ¿no? Ahí peleándome con una Olivetti gris como esta. Yo no sé si alguien ha vivido esta... Espera, no cabeceéis que denotáis una edad. O sea, no, yo no sé qué es eso, es la actitud, ¿eh? O sea, yo sí porque tengo años, pero vosotros, eso es un cacharro antiguo. Peleándome con las letras A, Z, no sé qué, ¿no? Y entonces todos los años al final del curso me iba a una plaza de mi ciudad que hacen los exámenes el ayuntamiento, ¿no? Y entonces ahí te ponían, efectivamente, las pulsaciones por minuto, entonces te ponían un sello, class, primero, al cabo de 3 años te daban un cartón que tenía 3 sellos
y te decían que eras un experto mecanógrafo. Así que lo primero que tengo que compartir con vosotras y con vosotros es que estáis delante de un experto mecanógrafo. Joder. ¿Y sabéis para qué me ha servido esto? ¿Sabéis para qué me ha servido? Para nada. No me ha servido absolutamente para... ¿Os imagináis que hubiera dicho don Francisco que tenía que aprender taquigrafía? O sea, nada. Hay gente, pues siempre hay alguno así que, hombre, Juanjo, escribirás más deprisa en el ordenador. Siempre hay, porque esto es muy clásico en los docentes. Los docentes tenemos tendencias, nos venimos arriba con facilidad, luego os comento, ¿no? Pero entonces, joder, escribirás más de mentira. Mira, yo estoy últimamente dando clases... Últimamente, he dado clases de mucha gente. Últimamente estoy dando clases a chicos mayores, a chicas mayores de 18 o 20 años, y les he hecho concursos. Yo con el ordenador y ellos con 2 deditos en el móvil y me ganan, macho. O sea, es mentira. Yo escribo como el ordenador, como escribe todo el mundo, con 3 deditos y los meñiques así levantados. Cuando pasa alguien digo, tráeme una cerveza. ¿No? O sea, que quiero decirte que no me sirvió absolutamente para nada. Pero vamos a ver, don Francisco, ¿qué le pasaba? Pues no era mala persona. O sea, el hombre pensaba que le iba a servir para mucho. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que luego llegaron los ordenadores, ahí ya empiezo a explicar, no, mi edad, entonces llegaron los ordenadores, etcétera, etcétera, y entonces de repente aquello no servía absolutamente para nada. Entonces la primera pregunta es decir, bueno, entonces ¿en qué escenario estamos educando ahora mismo? ¿Cómo es el nuevo escenario? Una buena manera, quizá de pensar en este nuevo escenario es muchas veces el cómo nos enfrentamos al mundo que tenemos, muchas veces al consumo, a la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Pues mira, hoy en día esto lo reconocemos todos, ¿verdad? ¿Sabéis qué es esto? Apple, ¿no? Bueno, esto es una primera realidad. Antes comprábamos un cacharro porque era bueno, o porque nos decían que era bueno, ¿no? Ahora no. Ahora lo que compramos son experiencias. O sea, tú ahora mismo, yo no sé vosotros, pero tú llamas al fontanero, ¿no? Te viene el fontanero y tiene el grifo roto. Y hay que cambiarlo. ¿Me lo pone usted? Sí, y le voy a poner porque la experiencia de usuario que va a tener... Tú dices, joder, el fontanero hablándome de experiencia de usuario. Esto es así, todos son experiencias de usuario. Tú antes comprabas un cacharro y lo querías, ¿no? Y decías, no, balay, para toda la vida, ¿no? Ahora no, ahora es distinto. Entonces todo esto ha generado también una manera de enfrentarnos a las experiencias, a la realidad, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros. Y mucho más a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, claro, efectivamente todo esto ha cambiado la realidad, ha cambiado la realidad en cómo nos relacionamos. Sin embargo, yo no sé si ha cambiado la realidad del currículo o de lo que estudiamos, de la materia con la que estudiamos. Fijaros, una cosa que para nosotros es importante hoy en día es que lo que consumimos, y cuando hablo de consumir no hablo solamente de lo que compramos, sino de lo que habitamos, ¿no? El mundo que habitamos es que tenga una capacidad o una cualidad social importante, ¿no? Eso para nosotros es importante, ¿no? Es decir, que tener muchos amigos, ser habilidoso socialmente, poderte mover, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esto realmente no sé si es exactamente igual a como era antes, ¿no? Pero parece ser que de alguna manera es importante. Es decir, si compramos un producto, pues que ese producto sea interactivo, que podamos comunicarnos, etcétera, etcétera. Otra cosa que les pedimos a cualquier cosa con la que nos enfrentamos hoy en día es que sea útil. Es decir, nadie compra una cosa que le va a servir para el año que viene. Oye, ya lo compraré el año que viene, que seguro que va a salir algo mejor. No, ahora lo que quiero es algo que me sirva para ahora, ¿no? Sin embargo, esto sigue siendo, o sea, esto es similar a cómo vendemos nosotros lo que enseñamos a nuestros alumnos, o sigue existiendo las frases esas de, tranquilo, chaval, tú es que esto ahora no lo entiendes, pero ya lo entenderás, ¿no? Es una frase muy de maestro. O, bueno, esto te va a servir mucho cuando estudies en la universidad, ¿no? Son frases, ¿no? Es decir, el alumno y todos nosotros decimos, no, a mí que me sirva para ahora, y si no me sirve para ahora, pues ya me lo estudiaré más adelante, si es que más adelante sigue existiendo, ¿no? Entonces, es decir, hay una contradicción en cómo está estructurado todo el currículo, ¿no? Hay una realidad. Otro tema que es importante, yo creo que es el tema de la creatividad. Hoy en día valoramos especialmente la capacidad de que lo que nos enfrentamos, el mundo al que nos enfrentamos, sea especialmente creativo. Es decir, que busque otros caminos, que busque distintas realidades, ¿no? Que sean mopas divertidas, ¿no? Que nos ayudan a limpiar el suelo. Y bueno, que quizá no tiene mucho que ver con aquella idea de
de A se deduce B y solo B, ¿no? Que es un poco, pero que es un poco en la que está montada, la estructura en la que está montada gran parte de los currículos, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay una gran disintonía. Esta imagen a mí me sirve para otra realidad, es decir, no sé si os habéis dado cuenta que ahora cuando queremos algo, no solamente queremos ser receptores de lo que compramos, sino que queremos como formar parte, ¿no? O sea, vosotros vais, oye, me voy a un hotel, ¿nos vamos a un hotel este fin de semana? Ah, sí, vale, espera, vamos a ver qué dicen los usuarios, ¿no? Y tú metes, oye, voy a calificar este hotel, ¿no? Estás aquí, pues sí, me ha hecho la Kuski, pues yo le voy a fastidiar a él, ¿no? Es decir, quiero sentirme a la vez productor de contenidos y a la vez consumidor, ¿no? Ese concepto de prosumidor, ¿no? que tanto se está hablando ahora, lo tenemos bastante tatuado en la... Sin embargo, volvemos a hacernos la pregunta. ¿Los diseños didácticos permiten a los alumnos ser creadores del contenido, de la propuesta? ¿O solamente son receptores, ¿no? Entonces, quiero decirte, a lo mejor estamos jugando, ¿no? a un juego complicado y que no se ajusta mucho al nuevo escenario. Y luego, desde luego, si queremos es cosas buenas. O sea, eso no significa que lo que queramos sea malo. Queremos cosas excelentes. En el caso de la enseñanza, claro, queremos cosas que sirvan y que sean fantásticas, pero que reúnan todas estas características. Entonces, bueno, este es el nuevo escenario en el que viven. Entonces, la siguiente pregunta. Bueno, nuestros alumnos, estos alumnos cuando terminan de estudiar y se encuentran con el primer empleo, ¿qué es lo que van a necesitar saber? Entonces es una pregunta que a mí me parece interesante. Entonces, pues lo que se me ha ocurrido es traeros aquí a una amiga, que puede ser cualquiera de vuestras alumnas, ¿no? Dentro de unos años, cuando se va a buscar el primer trabajo. Y entonces dice, oye, que quiero trabajo. Entonces, ¿qué le pide una empresa a esa alumna, ¿no? Cuando ha terminado su carrera, sus estudios, su formación profesional o lo que sea? ¿Qué le pide? Entonces, pues bueno, un dato. ¿Qué pide, por ejemplo, una empresa importante? Por ejemplo, Google, ¿no? ¿Google parece una empresa importante? Sí, ¿no? Bien. Vale, pues ¿sabéis cómo Google selecciona a sus ingenieros informáticos? Fijaros, llega el ingeniero informático y entonces dice, oye, que me va a pasar una entrevista de trabajo Google. Ah, vale, vale. Dice, entonces se va a casa y se repasa, ¿no? Lenguajes de programación, todos los cacharros nuevos, y llega a Google y le dice, y esto no me lo he inventado, le dice, ¿cuántos balones caben en un autobús escolar? Eso no es cierto. Otra, ¿cuánto pedir por limpiar todos los cristales de una ciudad? O otra, y estas son todas reales, usted es el capitán pirata de un barco, ¿cómo hace para repartir el botín de tal manera que se quede con la mejor parte y no le tiren por la borda? ¿No? Entonces, ¿te imaginas la cara del ingeniero informático allí diciendo, pero ¿esto qué es? Esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Es decir, una cosa terrible. Bueno, pues fijaros, yo esto lo he hecho ya con más veces. La primera pregunta, ¿os acordáis? ¿Cuántos balones caben en un autobús escolar? Suponeros que yo soy Google y vosotros sois los ingenieros informáticos, ¿vale? A ver, ¿qué me diríais? ¿Cuántos balones caben en un autobús escolar? Tantos como niños. Otra respuesta. Tantos como puedan llevar cada uno de los niños. Más respuestas. Depende del tamaño del autobús y del balón, ¿no? Venga, más. Pues, lo del tamaño siempre sale. Más. Todos los que quieras meter. Venga, más respuestas. ¿Inflados o desinflados? Más respuestas. Todos los que quepan. Ahí, arriesgando. ¡Más! Venga, más. 6.500. Vale. Bueno, todas las respuestas son correctas, ¿no? ¿Está claro? Sí, cierto. Vale, bueno, primera lección. No hay una única respuesta a una pregunta. Hay 1.000 respuestas posibles. Eso es lo primero. Vale. Normalmente todo el mundo me dan 3 tipos de respuestas. Unas que hablan del tamaño, que es, bueno, calcúlame el volumen del autobús, el volumen del y hago las cuentas, ¿no?
más o menos. Otros que me dan respuestas que lo primero que les viene a la cabeza son las personas. Uno por niño, ¿cuántos niños hay? ¿Van vacío o no van vacío? No sé qué, ese tipo de cosas. Y luego hay otras que me dan otro tipo de respuestas, pues como más divertidas o disruptivas, o no sé cómo llamarla, decir, oye, pero ¿yo para qué quiero saber esto? Me dicen algunos, ¿no? O pues tal, o alguien me coge y me dice 3.425, ¿qué pasa? O sea, o de repente hay gente que me dicen, pero bueno, ¿puedo montar balones encima en la vaca? ¿O puedo llevar una cuerda llena de balones por detrás arrastrando? O sea, como muy creativas. Vale. Si yo soy Google y sé qué tipo de trabajador quiero, sé por dónde voy a seguir investigando. No digo que vaya a contratar, digo que voy a seguir investigando. Pero a la persona que primero le vienen las medidas... lo primero que digo, oye, si yo quiero una persona como muy analítica, voy a seguir investigando por este grupo. En cambio, las personas que le vienen, las personas, ¿no? Pues digo, oye, pues los humanistas, si yo lo que quiero es alguien muy social, muy no sé qué, pues voy a investigar por aquí, porque parece que esta gente lo primero que tiene en la cabeza son las personas. Y a los que tienen, si yo quiero a alguien con un pensamiento crítico o creativo, voy a seguir investigando, pues, todos estos que me dan las respuestas creativas, ¿no? Dice, oye, pero ¿puedo montar en no se puede hacerme? Ah, pues este tío tiene... Es decir... Fijaros que Google, por supuesto, parte de la base de que, desde luego, el informático sabrá todo lo que tenga que saber. Pero, desde luego, lo que se tiene muy claro es que eso no es suficiente como para incorporarle a su proyecto. Esto no sucede solamente con las empresas, también sucede con el habitar el mundo, comprometerse con proyectos sociocomunitarios, incluso familiares y personales, ¿no? Es decir, hoy nadie dice, hoy mira, estoy enamorado de él porque es igual que su padre. Eso ya no pasa, ¿vale? Lo digo por si... Bien, entonces, ¿qué le piden a esta mujer? Pues hombre, desde luego a esta chica lo que le van a pedir es que sea capaz de incorporarse como emocionalmente al proyecto. Hoy en día ya nadie quiere a alguien que dice, no, yo trabajo de 8 a 3 y a las 3 me reconvierto en otra persona distinta. No, entonces una persona que te incorporas emocionalmente, te sientes de la familia Apple, ¿no? No es que yo soy de la familia Apple. En mi ciudad hay una tienda grandota de estas de Apple y entonces tiene las cristaleras estas que tiene y antes de que abran se reúne todo el equipo y están ahí hablando y terminan todos con una especie de grito de guerra. No sé qué, y entonces abren las puertas, ¿no? O sea, están como... se incorporan emocionalmente al proyecto. Otra característica que buscan es que tenga grandes habilidades sociales. Hoy en día esto es muy importante, que sea gente que es capaz de conocer, de situarse, de resolver problemas, de liderar, ¿no? Es decir, que esa capacidad social hoy en día es muy importante. Yo estoy dando clase a educadoras infantiles y cuando van a titular, lo primero que les digo es, hoy os voy a enseñar lo más importante que os puedo enseñar. ¿Qué es? Haceros otro perfil de Facebook que no os contrata nadie. Porque claro, si os ven las fotos con el botellón y con el tal, olvidaros de entrar en una escuela infantil, ¿no? Es decir, todo la vida social es muy importante, ¿no? Las habilidades sociales. Otra cosa que les van a pedir es que sea capaz de aportar un valor añadido a un proyecto. Ya nadie quiere que diga, no, es que soy capaz de producir en serie, ¿no? Mi trabajo, ¿verdad? Sino como, no, pero es que yo soy capaz de aportar algo, un valor añadido. Es decir, quieren gente creativa. Todo el mundo quiere gente creativa. Esto nos pasa, fijaros, estoy poniéndome un poco en bailar con el hola más fea, ¿no? Es decir, que poniéndome en el mundo del trabajo, pero esto nos pasa en lo personal también. Hoy en día queremos relacionarnos con gente que aportan un valor añadido a tus experiencias vitales, ¿no? La creatividad. Luego, por último, posiblemente había más, pero algunas que sí quería compartir con vosotros, es que sea capaz no solamente de tener grandes ideas, sino saber cómo pueden llevarlas a la práctica, ¿no? Tiene esa especial capacidad de pensamiento ejecutivo, ¿no? De llevarlo a la práctica, ¿no? Pues hacer ese pequeño dazo de decir, bueno, ¿cómo puedo llevar esto a la práctica? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto tiempo me lleva? Etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que le piden a nuestra... La pregunta es la siguiente, ¿esto es lo que estamos enseñando en las escuelas? Y no digo que la culpa la tengamos los profes, porque ya estaría bien, ya el colmo es que tengamos que tener la culpa de esto. La culpa es que, pero nos están diciendo que enseñemos esto. Porque esto es lo que necesitan nuestros chicos, lo necesitamos nosotros también, pero no sé si es lo que estamos enseñando. Fijaros, esto que lo conocemos todos seguro, ¿no? Que es la famosa taxonomía de Bloom, que me gusta traerla porque, claro, desde que estamos con el asunto este de las metodologías activas, yo no sé vosotros,
Pero es que parece que está muy de moda solamente los procesos de pensamiento de orden superior. Bueno, para recordar esto, ¿no? Como que este hombre decía, bueno, esto es la revisión que hicieron en el 2000 de su proyecto, ¿no? Decían, oye, que hay como una serie de procesos, ¿no? Que todos forman parte, ¿no? de la construcción del conocimiento, o sea, del aprendizaje y tal, y que todos son importantes. A uno los llamó procesos de pensamiento de orden inferior, otros se han venido a llamar procesos de pensamiento de orden superior, ¿verdad? Y entonces ahora estamos todos muy obsesionados enseñando procesos de pensamiento de orden superior. Yo estoy un poco enfadado con esto porque desde luego que claro que son muy importantes y son los de los que estábamos hablando antes, pero es que todos son necesarios para el aprendizaje. Todos. La memoria también es importante para el aprendizaje. El único asunto es que lo que no podemos hacer es montar un sistema educativo en el que el 99% del tiempo lo estemos dedicando a entrenar la memoria. Porque resulta que nuestra querida amiguita lo que le piden no solamente es que recuerde cosas, sino que es capaz de desarrollar otro tipo de procesos de pensamiento. Y para esa parte de arriba, sin desdeñar la otra, pero para esa parte de arriba es para la que parecen más adecuados los modelos de enfoques de proyectos o modelos de las llamadas metodologías activas, ¿no? Que no sé si hay alguien que sabe mucho lo que es, pero... Entonces, claro, vamos a hablar de estas, pero ojo, vamos a hablar de estas sin olvidar la importancia de las otras, ¿no? Todas son importantes, lo que pasa es que es importante no dedicar el 100% del tiempo a los procesos menos interesantes, sino al revés, ¿no? Entonces, fijaros, esto nos habla, sobre todo si hablamos de estos procesos más, de lo que sería el mundo de las competencias, ¿no? Yo estoy un poco enfadado con el tema de las competencias. ¿Vosotros programáis por competencias? Sí. Estáis trabajando en ello. Aquí me suelen regañar siempre la gente de los CEP. Dicen, no me digas esto, que estamos aquí haciendo cursos de competencia. Se están formando, ¿ves? Ya está. Si es que siempre me regañan en los CEP, siempre me regaña todo el mundo. Pues yo estoy muy enfadado con el tema de las competencias, lo siento, pero voy a decir por qué, que a lo mejor llegamos a un punto de común, ¿eh? No creáis que... Esto que os he pintado no es mío, es la clasificación que tienen estas gentes, pues yo que sé, Robinson, Gerber y estas gentes, ¿no? Sobre el tema de lo que serían las competencias del siglo XXI. Hay muchos modelos de organizarlas. Pero a mí me gusta irme a la base de las competencias. ¿Os acordáis cómo definía de Seco las competencias clave? Decía, una competencia es una habilidad que se desarrolla en la práctica. ¿Sí? Sí, ¿eh? ¿Ves? Ahí es cuando me empiezan a dar la razón. Entonces... una habilidad que se desarrolla en la práctica. ¿Eso qué quiere decir? Que hay falta dos condiciones para educar competencias. Conseguir desarrollar la habilidad y conseguir que se pueda desarrollar en la práctica. Si no se desarrolla en la práctica, no hay competencia. Dicho de otra manera, los que no seáis aquí directores, por muy brillantes que seáis, muchas habilidades que tengáis y muchas capacidades y todo lo que queráis, si no sois directores, nadie podrá decir de vosotros que sois un director o directora competente, ¿cierto? Esto es de sentido común, no tiene mucho tal, vale. Podrán decir que apuntas maneras, pero nada más. Bien, ¿cuándo pueden decir que eres un director competente? Cuando ejerces la competencia, vale. Esto tienes una trampa, es una trampa que nos han gastado a los profes. Entonces dijeron, no, tú educa en competencias. Y digo, oye, pero es que educar en competencias supone ser competente y tener competencia, ¿no? Poderla ejercer. Y te dicen, no, tú desarrolla la habilidad y luego les pones un simulacro. Y ahí es como nos dicen que eduquemos en las competencias. No. Educar en competencias es desarrollar habilidades y hacer que los niños, empoderar a los alumnos para que puedan ejercer esas habilidades transformando las escuelas, comprometiéndose con lo que aprenden y desarrollándolo en la realidad. Pero claro, eso supone democratizar los centros, flexibilizar los modelos de enseñanza, dar participación a los alumnos en el currículo, incluir a las familias en la comunidad, pasar a conceptos de ciudades que aprenden, etcétera. Eso es desarrollar competencias. Entonces ahí es cuando de repente los sistemas educativos, no solo el español, sino en general, dijeron, uy, qué lío, mejor tal. Entonces dijeron, no, vosotros educar en las competencias. ¿Qué pasa? Que los profesores, yo no sé vosotros, pero yo sí, y no me importa decirlo, pues entonces de repente dijeron, a mí estos no me engañan. Y entonces, ¿cómo programas competencias? Vas al libro de texto, dices, estas competencias son las que estamos entrenando. Ahora ya, ¿no? Las comunidades autónomas van haciendo programitas y solamente es pinchar. Entonces a mí no me gusta mucho hablar de competencias, sinceramente. A mí me gusta mucho más hablar de habilidades, del desarrollo de habilidades. Si tecleáis en internet ahora mismo, lo que se supone o lo que todo el mundo dice que necesitamos para habitar el mundo, habitar las nuevas profesiones, pero también el mundo en general, es el desarrollo de estas habilidades blandas, ¿no?
Las habilidades duras harían referencia a estos conocimientos técnicos, ¿no? En este caso más asimilados al currículo, ¿no? A lo que tiene que saber el ingeniero informático. Pero luego parece que esto no es suficiente y lo que necesitamos sobre todo desarrollar son habilidades blandas. ¿Y qué son estas habilidades blandas? Si miráis en Internet, ¿no? Que es San Google, pues enseguida veis. Y son todas estas que son las de tener habilidades sociales, ¿no? Habilidades emocionales, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, yo digo, si todo esto está muy bien, pero esto, ¿cómo lo hago yo para incluirlo en mis clases? Porque yo mañana a las 8:30, bueno, mañana no, pero el lunes tengo que dar clase, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues yo la propuesta que tengo es decir, estructuremos, diseñemos objetivos concretos en función de algunas categorías de estas habilidades. Este modelo, pues es un modelo que a mí me parece suficiente para empezar. Es decir, ¿qué habilidades, cómo podemos estructurar las habilidades blandas? Pues como conjuntos de objetivos que hagan que el alumno deje de entender que el aprendizaje es un producto, o sea, algo que acumulas, ¿no? Y se convierte en algo, en un proyecto, en un proceso, en algo en el que te metes. ¿Y qué objetivos me tengo que plantear yo como docente ahí? Pues que el alumno sea capaz, lo voy a decir así con formato de objetivo, ¿no? El alumno será capaz de identificar qué quiere o qué necesita aprender. El alumno será capaz de saber dónde puede encontrar información. El alumno será capaz de discernir la información correcta de la incorrecta, o más fiable de la menos fiable. Será capaz de saber cuánto tiempo le va a llevar. Será capaz de diseñar algún proceso que le permita saber si ha aprendido lo que se había planteado al principio y tal. Eso no tiene nada que ver con los objetivos que hablan del aprendizaje como el alumno será capaz de recordar solamente o el alumno será capaz de reproducir algo miméticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese conjunto de habilidades sí se pueden traducir en objetivos. A mí me interesa porque puedo programarlos. Y los puedo programar, da igual en el proyecto en el que esté. Otra categoría, el aprendizaje cooperativo. Aquellos objetivos que tienen que ver con entender que el aprendizaje es mejor cuando aprendemos juntos. Entonces, son todos aquellos objetivos que tienen que ver con el desarrollo de habilidades sociales, resolución de conflictos, inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Y esos me los puedo plantear como profe. Es decir, oye, con este grupo concreto vamos a plantearnos el cómo que aprendan a resolver conflictos, porque es que se están peleando todo el día, ¿no? Pues eso es una habilidad interesante a desarrollar, en este caso. Y a lo mejor en otro caso otro, ¿no? Otro, capacidades ejecutivas. Es decir, que el alumno sea capaz de saber llevar a la práctica algo que pensaba. Es decir, que sea capaz de analizar las fortalezas, las debilidades, ¿no? Y quién le puede ayudar, etcétera, etcétera. Otra, el pensamiento crítico, que el pensamiento crítico tiene que ser capaz de clasificar las ideas, ¿no? De ser capaz de aportar argumentos a favor, en contra, o de tamizar por el criterio, ¿no? Que eso es el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, adoptar una opinión en relación al todo. Y por último, el pensamiento creativo. Todas esas habilidades que son necesarias para que una persona piense caminos distintos para encontrar el mismo fin o se haga preguntas. Yo últimamente estoy utilizando mucho este asunto, ¿no? Ser capaz de hacer preguntas es una gran capacidad creativa. Yo últimamente los trabajos, como ahora los trabajos estos les pones un trabajo a los chavales y te buscan en Google, en el rincón del vago, y te pones una película, no sé qué, hazme un trabajo sobre esto, mañana, y hacen así en el rincón del vago y les sale, ¿no? Entonces yo lo que hago es que les digo, mira, esta película, el trabajo, mañana me traéis todas las preguntas que se os ocurra. Ya, sí. ¿Y las tenemos que contestar, Juanjo? No, no, solo las haces. Entonces que me traen 40 o 50 preguntas, oye, pues les ha dado como para, ¿verdad? Y a lo mejor la capacidad de hacerse preguntas, de buscar caminos alternativos para buscar una misma solución o entender que un mismo problema o una misma realidad tiene distintas soluciones, puede ser muy interesante. Entonces todas estas habilidades yo creo que son herramientas que deberíamos de trabajar en los proyectos. O dicho de otra manera, me interesan los proyectos en la medida que sirven para desarrollar estas habilidades y me interesan menos los que solo sirven para trabajar contenidos curriculares exclusivamente, que no es que no haya que trabajarlos, pero solamente esos me parece mal. Entonces, bueno, pues a mí me gusta más hablar de esto. ¿Por qué? Porque en definitiva de lo que se trata es de conseguir a lo largo de un cambio en la forma de hacer que los chavales entiendan, se comprometan con que el aprendizaje hoy en día consiste básicamente en construir, digamos,
una habilidad, un conjunto, un entorno, lo que se llamaría un entorno personal de aprendizaje, ¿no? Esto tiene que ver con los conectivistas que dicen eso de, oye, que Siemens, Downs, toda esta gente, ¿no? Que dicen, oye, es que el conocimiento está distribuido, ¿no? Entonces, aprender hoy no significa tanto como acumular, sino más bien saber encontrar la información que necesitas cuando la necesites. Y esto lo debería de tener todo adulto. A mí me hizo mucha gracia cuando leí esto, dije, ya, muy bien, que le coges al chaval, le das los 18 años, les das el derecho al voto, les tocas con una varita mágica, le dices, tú tienes construido el PLE, ¿no? El entorno personal de aprendizaje. Pues no. O sea, ¿y quién tiene que ayudarles a que aprendan a construir su PLE? Pues vosotros, ¿no? Pues evidentemente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues diseñando modelos, proyectos, herramientas que vayan invitando a que aumenten su PLE. Mira, os pongo un ejemplo. Como yo he venido aquí a hablar de mi vida, tengo una cría, que no es tan cría, ya es mayor, que fue a la carrera y que se puso a estudiar comunicación audiovisual. Quería ser cineasta, de hecho lo es ahora. Y entonces resulta que, claro, estaba ahí tan emocionada con la cosa de que yo, muy padre, ¿no? Le digo, hija, tú es que tienes que aprender a editar vídeos con Final Cut, ¿no? Que es el programa de edición de vídeos de Mac, no sé si, sí, ¿no? Bien, entonces, joder, y me dice, sí, papá, o sea, súper educada, de buen rollo, sí, vale. Y entonces yo digo, le compré un programa, o sea, un curso online de edición en vídeos, en Final Cut. Entonces se lo regalo, digo, toma, cariño, muchas gracias, papá, me dijo. Me dio 2 besitos, lo metió en un cajón, empaquetado y ahí lo dejó tejado. Digo, pues yo no he triunfado. Entonces resulta que pasó el tiempo, y entonces estaba yo preparando un cursito de estos y tal, y entonces necesitaba montar un vídeo y le digo, oye, ¿me puedes montar este vídeo? Le doy el material. Dice, sí, hombre, claro, papá, no te preocupes. Digo, vale. Se mete en su habitación y a la mañana siguiente me coge y toma un vídeo. Un vídeo con unas transiciones, una cosa fantástica. Digo, bueno, cojo yo, mirarle, digo, ¿y tú dónde has aprendido esto? Porque vamos, imaginaos cómo estaba el curso, exactamente igual de precintado, está igual. Y me dice, ¿y tú dónde has aprendido? Me dice, Pía, ¿dónde podía encontrar la información que necesitaba tal? Pero es que eso nos pasa a nosotros, ¿os acordáis? Cuando... Os voy a hacer una pregunta retórica, no cabecéis que denotáis la edad, ¿eh? ¿Os acordáis cuando se llevaban mucho los cursos de formación de nuevas tecnologías y entonces venían los ponentes estos tan divertidos que eran básicamente informáticos con cara de informáticos que llegaban delante del curso, se ponían de... Os voy a explicar Excel, ¿no? O sea, no cabecéis, no, como si no lo hubierais visto nunca. Entonces llegas allí y entonces cogía el tío y te abría la hoja Excel, ¿no? Y arriba el menú, archivo, edición, no sé qué, ¿no? Y entonces desplegaba archivo y todas las opciones. Y empezaba a explicar una por una todas las... Entonces cuando llegaba a la mitad... del ese, había unos que se habían dormido y los otros estaban cortando las venas. ¿No os acordáis de aquello? O sea, esto era así, ¿no? Es decir, antes tú aprendías una cosa y te la metías en el cerebro, ¿no? Y entonces te lo... Vale. Os voy a preguntar un desafío. A ver, ¿quién de vosotros cree que sabría decirme la ruta exacta que tiene que seguir en su teléfono móvil para bloquear un contacto en WhatsApp? ¿Hay alguien que crea? ¿Tú lo dirías? A ver, venga, inténtalo, compi. Venga, inténtalo. Que alguien lo intente. Cuidado con la compañera, ¿eh? Que esta lo ha hecho. Bueno, os dais cuenta que... Bueno, pero aunque solo lo sepa una persona o dos, ¿sabríamos todos hacerlo? No. Alguien que va, no, yo no voy a bloquear nunca a nadie porque no les quiero a todos. No, o sea, no, sabríamos, ¿no? A ver, ¿cuándo fue la última vez que comprasteis un móvil que tenía instrucciones? Claro, yo tengo una compañera, voy a contarlo ahora que no me oye, tengo una compañera que es la risa, porque se compró un coche nuevo hace unos años y la tía se leyó todas las instrucciones del coche y las subrayó, y esto es verdad. Y lo peor que hizo no fue eso, sino que es que lo contó. Imaginaos el cachondeo que tuvimos con él, o sea, fue una cosa espectacular. Eso ya no lo hace nadie, ¿no? Todos, bueno,
Pues si nos pasa a nosotros que somos profes, que tenemos la cabeza bastante dura, imaginaros a los chavales, ¿no? Es decir, hoy en día tenemos todos claro que el aprendizaje no es acumular, sino es más bien desarrollar habilidades que te van a permitir encontrar la información que necesitas, donde la necesitas, saber quién te puede ayudar, dónde la encuentras, etcétera, etcétera. Eso es lo realmente relevante, ¿no? Entonces lo tenemos claro, sin embargo, los modelos educativos siguen este sistema, ¿no? Pues claro, ahí, ¿y cómo hacemos para generar un cambio de verdad en esto? Que lo nuclear parece esto, ¿no? Pues esas son un poco las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, fijaros, ¿cómo ha cambiado el ecosistema? Otra pregunta grande. ¿Cómo ha cambiado el ecosistema del aprendizaje? O sea, el paisaje del aprendizaje. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, esto se contesta con unas imágenes clarísimas. Esto es una fábrica de principios del siglo XX. Y esto de ahora, un espacio de coworking de ahora, ¿no? Parece que los espacios de trabajo han cambiado. Esto es una escuela de principio del siglo XX. Y esta también. Dicen, no sé si es Iñaki del Pozo el que dice en el libro, no lo tengo muy en la memoria, que dice aquello de, oye, si tú coges a un médico de principio del siglo XX, le colocas ahora, no sabría qué hacer. Coges a un maestro, ¿verdad? De principio del siglo XX, le colocas ahora y quitando el tema este de los proyectores y estas tonterías, sabría perfectamente moverse en un colegio. No hemos cambiado tanto los sistemas, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué? ¿Por qué no cambia esto? ¿No? Pues es como complicado, ¿no? Entonces, quiero decirte, esto yo creo que es un tema interesante. Fijaros, los espacios educativos deberían de ser estos. Sin embargo, estos espacios educativos solamente los están comprometiendo ahora mismo determinados centros que lo están aportando como un modelo de diseño que muchas veces tiene más valor comercial que otras cosas, ¿no? Entonces, es un tema como complicado. Fijaros, otra gran pregunta es, bueno, ya sabemos cómo es el entorno. También sabemos cómo ha cambiado el ecosistema, ¿no? del aprendizaje. Y ahora, ¿y nuestros jóvenes? ¿Cómo son nuestros jóvenes en lo que tiene que ver con la educación? A mí se me ocurría para eso traeros a una amiga, que es esta. No sé si la conocéis. ¿La conocéis? No, es vuestra alumna. Sí, es vuestra alumna. Es Lucía. No sé cómo se llama, la he sacado de internet. Pero ya llevo tanto tiempo con ella que es que la he cogido cariño y ya la llamo Lucía, ¿no? Bueno, tengo una pregunta para vosotros. ¿Dónde está Lucía? En la cama, ¿verdad? Bien. ¿Y está triste, contenta? Está contenta. Vale, y ahora la pregunta importante. ¿Qué hace Lucía? Chatear. Los problemas de matemáticas. Yo cuando veo a una adolescente tumbada en la cama, sonriendo a un ordenador, tocándose la nuquita, digo, está haciendo los problemas de matemáticas. Eso siempre es una cosa matemática. Bueno, efectivamente, está chateando. Fijaros, primera lección, al margen de la tontería, la broma, primera lección que quizá deberíamos de llevarnos es... Igual que hemos aprendido otra en relación de decir, oye, si es que también nosotros entendemos el aprendizaje de una manera distinta, no como acumulación, también otra. Hace 5 años yo pregunto a un grupo de compañeros, oye, ¿qué está haciendo Lucía? Y me contestan, abre comillas, está con el ordenador, cierra comillas. Y ahora mismo me dice, está con los amigos. Joroba, menos mal, que hasta para nosotros, que mira que tenemos la mollera dura, nos damos cuenta de que estos cacharros son transparentes y con quien está Lucía es con los amigos. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cuántos, pensemos que está en Facebook, ¿no? Que yo es que lo del Instagram me cuesta, esto de las imágenes... Facebook todavía sigue siendo la red más utilizada por encima de Instagram, así que todavía tengo posibilidad. ¿Cuántos amigos creéis que tiene Lucía en Facebook? Venga. 700. 1000, no os vengáis arriba, que no hay nada peor que un docente venido arriba, Venga, o sea, un montón, ¿no? 160, que decían hace unos años, ahora yo no sé cuánto dirá. Muchos. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto creéis que conoce realmente? 15, 50, 15, 20. Bueno, pues yo tengo una teoría. Además, esto como es planta baja no me da miedo, porque si me tiráis por la ventana no me hago daño. La teoría es que conoce a todos.
Bueno, déjame que la desarrolle, ¿vale? Luego me matáis. Mira, es un poco provocador, ¿eh? Yo entiendo que es mucho para debatir, pero fijaros una cosa, que es una reflexión que yo pido. Mira, si yo la compañera, que no sé cómo te llamas, Carmen, no me acordaba. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Oye, al final, ¿qué pasó? ¿Pudiste llegar a París porque se puso tu padre malo, no sabías si tuvieras que volver? ¿Fuiste a Disneyland? ¿Le gustaron a los niños? No sé. Carmen y yo, ¿creéis que de alguna manera nos conocemos? Porque hemos tenido un intercambio que parece que tal. Vale. Lucía, imaginaos Lucía. Lucía de repente un día está mal, se levanta de mal rollo y entonces ¿qué hace? Lo primero, se va a Facebook y dice, joder, qué mierda de día, estoy fatal, estoy súper deprimida, ¿no? Entonces rápidamente hay un chorro de gente que le empieza a decir, venga Lucía, cómo mola, que está súper bien, que es guay, no sé qué, que ya es, venga ánimo, que ya es martes, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Lucía ya le pegan ahí un chute de placer, ¿no? Que en definitiva es lo que pasa con las redes sociales, entonces se viene arriba y dice, ah, qué guay, ya me encuentro mejor, vale. Pero empieza a mirar y dice, le dice Julián, oye, venga que ya es martes, no sé qué. Ah, ¿y quién es este? ¿No? Pinchan Julián y ve su muro y dice, ¿quién es este? Y pinchan las imágenes, ¿sí o no? Pincha, ¡pum! Y entonces ve y dice, anda, sí ya sé quién es. Oye, Julián, ¿qué pasa, tío? No sé qué, joder, ¿cómo estás? Joder, ¿cuánto tiempo? Oye, ¿qué pasó al final del verano pasado? ¿Te pudiste llegar a París? Porque como se puso tu padre malo, pues es que no sé si pudo llegar, no sé qué, ¿Qué diferencia hay entre ese intercambio comunicativo y el que he tenido yo aquí ahora mismo? Solamente que los datos necesarios para que se genere ese intercambio comunicativo están depositados en el Facebook, o sea, fuera del cerebro, y otros están metidos dentro del cerebro. Volvemos otra vez a un modelo, fijaros que en parte, ¿no? Esto es mucho tirar con trazo ancho, pero sí que es verdad, ¿no? Que de alguna manera la construcción, ¿no? de la red social de Lucía ha cambiado mucho porque está depositada en algunas partes en las redes. ¿Y qué ha depositado en las redes? No ha depositado en las redes las habilidades de relación, ha depositado en las redes los datos. Antes necesitábamos los datos, entonces claro, no, yo conocía 3 porque no tengo cabeza para más, pero ahora como tengo los datos en las redes está. Lo mismo sucede con el aprendizaje. Ahora mismo el aprendizaje sabemos que no puede estar en la cabeza, lo que nosotros necesitamos es desarrollar las habilidades para encontrar lo que necesitamos aprender. Con lo cual es muy interesante reencontrarnos con la idea de que efectivamente Lucía tiene muchos amigos y la construcción social de Lucía ha cambiado. No ha cambiado solamente porque tenga amigos que no son reales o si son reales o porque lo importante es conocer físicamente o no físicamente. Porque la idea quizá no es tanto diferenciar entre el mundo real y el mundo virtual. Es reconocer que el mundo no hay diferencia entre el real y el virtual. Es un nuevo escenario en el que se establecen nuevos modelos de conocimiento, nuevos modelos de relaciones, etcétera, etcétera. Pregunta del millón. Todo esto está muy bien, porque esto parece que estamos de acuerdo. Pero los sistemas educativos están adaptándose a esto. ¿Estamos educando para que estos chavales crezcan en ese nuevo escenario? ¿O para qué estamos educando? ¿No? Y luego la otra es esta fantástica. Venga, en serio. Un momentito, por favor, de atención. ¿Quién que reconozca aquí a alguien que diga que no sepa qué es esta foto? Venga, oye, Juanjo, yo esto no sé qué es. ¿Todos? Oye, tenéis unos años, ¿eh? O sea... Llevo yo aquí haciendo, estos son todos jóvenes, esto hace lo menos 16 o 17 años. ¿Sí o no? ¿Os acordáis? El chapapote. ¿Hay alguien que no? Es que esto me ha pasado un poco. Hay gente que yo en algunos cursos me llegan y me dicen, oye Juanjo, es que esto no sé quién es, alguna compañera, algún compañero, esto no sé qué es. Digo, el chapapote, dice, así estaba yo en la ESO. ¿Cuántos estabais en la ESO cuando sucedió esto? No, eso no lo contestéis, no lo contestéis. Bueno, entonces... No. ¿Cuántos estábamos en la ESO cuando...? Yo estaba en la ESO. Enseñando en la ESO. Entonces... bueno, ¿os acordáis? Esto es de cuando... ¿Os acordáis de aquel hombre que iba con unos pantalones grandes y se bañaba en sitios raros, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo aquel hombre el primer día que salió eso? Se llenan de porquería las costas y de repente sale allí Fraga y dice... Fraga es un personaje histórico. Vale, entonces sale y dice... Oye, que no venga nadie. Que no venga nadie. Que no tenga una campa libre. Estaba todo llena de gente. Sin embargo, nosotros estamos hartos de escuchar, incluso los propios jóvenes, de decir, la juventud de hoy no le interesa nada. No participa, no es participativa, no le interesa. Bueno, yo creo que probablemente estamos ante una de las generaciones más participativas de hace bastante tiempo. Entonces, y el tema no es que no quieran participar, es que las condiciones de la participación han cambiado. Entonces,
desde mi punto de vista, así como de profe, ¿no? Es que hay como dos condiciones. Una condición que pide un joven, y también un no joven, pero bueno, un joven para participar, es que exista una relación horizontal entre el emisor y el receptor de la propuesta. Ya nadie acepta una propuesta que venga de ahí arriba, que no sabe ni quién es, quiere una relación directa. Y además... Y la segunda característica es que se sienta creador de parte de la propia propuesta. Ahí sí participa. ¿Os acordáis del 15M? ¿Qué pasa? Que llegó la gente, pum, por Twitter, no sé qué, vámonos a la Plaza del Sol. Llegaron allí y todo el mundo, oye, ¿qué hacemos? Aquí hay mucho niño, oye, yo soy educador infantil, hacemos en esa esquina una escuela infantil, venga, pues sí, no sé qué, pum, 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 ¿no? Oye, que yo tengo aquí una tienda, os traigo eso, pues hacemos aquí una cosa para comer. Es decir, la propuesta estaba hecha, pero aparte de la propuesta, el que se suma a la propuesta también es creador de parte del contenido de esa propuesta. O sea, relación horizontal y creación de contenidos. Las propuestas que hacemos, como yo venía a hacer preguntas, ¿verdad? Las propuestas educativas que hacemos en la escuela reúnen estas características. ¿Son horizontales? ¿Los alumnos pueden crear parte de la propuesta o solamente pueden crear el producto? Bueno, pues si es esta última solución, pues probablemente jugamos con las menores posibilidades de que el alumno se sume a la propuesta, ¿no? Es decir, hoy nadie se suma a propuestas cerradas del partido político, del sindicato, de no sé qué, pero sí se suma a propuestas en las que conocemos a los que lo emiten, ¿no? Entonces, yo creo que las condiciones de la participación han cambiado, sin embargo, los diseños didácticos no sé si se están ajustando a ello. Entonces, aunque hagamos un maravilloso fuego artificial con nuestros proyectos, de repente, si no reúne las características que el joven exige para participar, pues no participa, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es alguna de las características. Entonces, a ver, en el tema de cómo aprenden nuestros jóvenes, fijaros, esta es básica, esto no sé, porque como he llegado tarde no sé lo mismo, pero esto es... Esta la conocéis, ¿no? La pirámide de Dale, ¿no? De cómo aprendemos. Entonces, como que tradicionalmente parece que estamos aprendiendo porque somos seres racionales y tal. Sobre esto hablaré un poquito más adelante, pero es el momento básico en el que, ahora que estáis ya bastante cansados, os puedo hacer un juego para que ganaros a todos. Y es que si hacéis todos, pero tenéis que ser todos, y a la vez, lo que yo os digo, os invito a cenar a todos esta noche. Pero tenéis que ser todos, en cuanto falle uno, nada, ¿vale? Venga, a ver, todos atentos, preparados, listos, levantad todos el dedo índice. El índice. Vale, otro día que no invito. O sea que parece ser que hablando no es como mejor aprendemos. Y fíjate que me he quedado casi arriba de la pirámide, imagínate si digo, oye, vamos a aprender haciendo. Tela marinera, ¿no? Quiere decir, ¿hasta qué punto estamos comprometiendo los modelos educativos con la manera natural de aprender de una persona, ¿no? Pues eso es un tema como que yo creo interesante, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí está. Luego, otra pregunta, voy a lanzar alguna preguntilla más, es cómo han cambiado nuestros modelos de enseñanza. Resulta que es que si yo ahora os hago una encuesta, estoy seguro que alucinamos, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuántos de vosotros habéis hecho alguna vez un curso sobre cooperativo, aprendizaje cooperativo? ¿Podéis hacer no sé, eso, o un taconeo, o lo que queráis, ¿no? Pues, ¿y cuántos habéis hecho inteligencias múltiples? Clase invertida. Yo qué sé, cualquier otra metodología, proyectos de comprensión, retos, design for change, design thinking, paisajes de aprendizaje. ¿No? Tenemos una batería que te mueres, o sea, estamos ahora a tope, ¿no? A tope de power, como decía aquel. Estamos que te mueres con el tema de las nuevas metodologías. Estamos revolucionando la enseñanza. Ha debido cambiar radicalmente la mentalidad sobre la educación. Entonces yo dije, bueno, a ver si es verdad. Y os invito a que hagáis esto. Me entrad en Google, si queréis, y teclear educación para ver cómo ha cambiado la mentalidad, ¿no?, de la gente. Y en vez de pinchar en buscar, pinchar en imágenes. Si pincháis o sea, tecleáis educación y pincháis en imagen, lo que os sale es esto. No hay más. Esto es la revolución que estamos consiguiendo con nuestros cambios metodológicos. Esto le pasó a alguno que yo me sé en la oposición.
Entonces, a ver, ¿por qué pasa esto, no? Es decir, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es la clave de que suceda esto para que nosotros estemos haciendo un cambio tan radical y de repente parece que no cambia, ¿no? O sea, bueno, quizá una explicación es que probablemente lo que necesitamos es un cambio de mentalidad. Entonces, un cambio legislativo, un cambio ideológico, político, es relativamente corto en términos de históricos, pero el cambio de mentalidad es lento en términos históricos, ¿no? Entonces, yo muchas veces lo explico con un ejemplo, ¿no? Es cuando tú vas al médico, imagínate vas al médico, y entonces vas con un dolor de tripa y, ay, estoy fatal, y dice, ¿qué tienes? Te coge, te hace así un poquito, dice, tú lo que tienes es una apendicitis, chaval. Y hay que operar. Joder, no fastidies, dice, no te preocupes. Ahora mismo te hago una incisión de medio centímetro con una laparoscopia, te quito el apéndice y es ambulatorio, te vas a casa a dormir, ¿no? Entonces tú dices, no, a mí me abre como toda la vida, ¿no? Bueno, esto es lo que dicen, o es lo que pasa, ¿no? Estás tú diciendo, no, vamos a hacer clase invertida, vamos a hacer proyectos, vamos a hacer no sé qué, y te llegan las familias, los alumnos, el sistema educativo, los políticos y todo el mundo y te dicen, no, a mí ábreme como toda la vida. No, la letra con sangre entra, el modelo tal, apréndete esto y me lo vomitas en el examen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el tema es ese, pero yo voy a traer un tema, digo, joder, como es la hora que es y tal, un tema que seguro que les va a apetecer lo más hablar de ello, que está en la base de por qué pasa esto, ¿no? Y es hablar del currículum, que es probablemente lo que más os apetece ahora mismo que hablemos. Entonces vamos a desarrollar el concepto del currículum. No, pero en serio, es un tema más fácil. ¿Qué pasa en el currículum hasta los 6 años? Porque hasta los 6 años parece que los chavales se lo pasan bien, ¿o no? ¿Tenéis hijos alguna? O sea, podéis decirlo, no pasa nada, venga. ¿Tenéis hijos pequeñines? No, ¿habéis tenido alumnos pequeñines? ¿Cuántos sois de educación infantil aquí? A ver. Vale, pues entonces lo tenemos chupado. A ver, hay gente que dice que claro, que en educación infantil, claro, como son niños, total, se les engaña. Oye, probablemente a un niño de educación infantil le pasa lo más traumático que le puede suceder a un ser humano, que es le coges, le quitas de la madre, le metes en un entorno distinto, con un adulto distinto, con olores de escuela infantil, vamos a ser claros, ¿no? Y entonces el niño, con un pequeño periodo de adaptación, los niños parece que se lo pasan bien, ¿es verdad o no? O sea, le metes allí al principio, a los 15 días, ¿se lo pasan bien o no, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Y ya está, no lloran. Bueno, a ver, llora un poquito, ¿no? Cuando la madre le deja, ¿no? Eso es verdad. Es un acto de generosidad. Es para que la madre no se sienta mal, porque en cuanto la madre se va, los niños están a su rollo y se lo pasan bien. ¿Es verdad o no es verdad? Luego sucede lo mismo cuando viene la madre. O sea, está el niño ahí jugando ahí de piratas, no sé qué, Entonces viene la madre, ¡ay, cuánto te he echado de menos! ¡Mentira! Así es generosidad. Bueno. Entonces, parece que se lo pasa bien. ¿Y cuál es la clave desde el punto de vista curricular? Bueno, pues porque es que todas, en general, todas las comunidades autónomas, quitando País Vasco que tiene, pero tiene una transversal, o sea que como si fueran 3, las asignaturas, las áreas de contenido de la educación infantil son como 3, ¿no? Que son conocimiento de sí mismo, o sea, cosas que conozco para mí, mis emociones, mis cuerpos, mis no sé qué, mis necesidades, yo. Conocimiento del entorno, ¿no? Pues aprendo a relacionarme, si hace frío, si no hace frío, que me pongo, que no me pongo, no sé qué, yo, cosas que me sirven para mí. Y otra, expresión y comunicación. Me expreso, aprendo a hablar en los 100 lenguajes del niño, como decía Malaguchi, ¿verdad? O sea, aprendo a expresarme cosas que necesito para mí, yo. Claro, no es de extrañar que un chaval, un aprendiz, tenga la edad que tenga, va contento a un sitio que hablan de él. Está aprendiendo cosas para él. Llega a los 6 años, pues tengo una noticia, a los 6 años también va contento. Pero es que se encuentra que el currículum se convierte en esto. Y entonces de repente ya el currículum no habla de él. Habla de la historia, la geografía, las matemáticas y el latín. Y entonces de repente nos encontramos con que el alumno dice, oye, esto ya no tiene mucho interés. Claro, yo una cosa que les digo muchas veces a la gente de secundaria, ¿no tendría sentido que hubiera una asignatura que se llamara para los adolescentes desarrollo psicosexual y afectivo? Y no tendría que aprender mucho de biología, de muchos de los contenidos que tal. Bueno, y no irían contentos. ¿Por qué? Porque habla de ellos. Entonces, la mala noticia es que creo que la Junta de Andalucía no va a cambiar el modelo curricular de aquí para el año que viene, ¿vale? O sea, despediros.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer que el enfoque de proyectos lo que se centre sea en buscar esto. O sea, el enfoque de proyectos no es, desde mi punto de vista, hacer un artificio que quede muy bonito y que los chavales se lo pasen. No, no. Lo que se trata es de interrogarnos en una pregunta, y es, ¿qué dice este contenido curricular de mi alumno? Entonces, cuando me hago esa pregunta, ahí de repente encuentro la clave, porque el alumno dice, ah, este contenido habla de mí, entonces me interesa. Eso es lo que yo creo que es una de las claves del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y no tanto generar determinado tipo de artificios, ¿no? Fijaros, hay el aprendizaje, en definitiva, debemos de empezar a cuestionarlo, ¿no? Y cuestionarlo incluso en la propia definición. Yo como soy pedagogo, pues, me tuve que estudiar un montón de definiciones, ¿no? Que la mitad se me han olvidado, pero que me comprometo especialmente. Y es muy sencilla, y es pensar que aprender, en definitiva, lo que busca es cumplir tus sueños. Aprendemos para cumplir nuestros sueños. ¿Cuántos de vosotros habéis aprendido inglés porque os parecía un ejercicio intelectualmente interesante? Pues, no, ¿sí? Ojo. Bueno, quitando a la compañera que me acaba de destrozar toda aquí la ponencia, me voy. ¿No? Lo normal es que aprendemos inglés porque queremos salir de viaje, ¿no? Y porque queremos conocernos y queremos, ¿no? O ¿cuántos de vosotros, quitando a la compañera, tú no puedes contestar, compi? Quitando a la compañera, ¿cuántos de vosotros habéis aprendido a manejar un coche porque os parecía curioso? Pues normalmente porque quieres conducir. Bueno, quitando a la compañera, he dicho. Que me está diciendo que... Bueno, entonces lo normal es decir, aprendemos porque queremos. ¿Y los niños por qué aprenden cosas? Porque quieren, ¿no? Quieren ser autónomos, quieren tener amigos, ¿no? Aprendemos porque queremos cumplir nuestros sueños. Esto debería de ser una pregunta interesante, pero para hacernos esta pregunta lo primero que tenemos es que hacernos nosotros otra. ¿Cuáles son nuestros sueños? Los de los docentes. O sea, ¿vosotros seríais capaces de reconocer vuestros sueños? O sea, dicho de una manera menos poética, ¿por qué os levantáis todos los días a las 8:30 de la mañana para ir a trabajar? ¿Por qué os habéis dedicado a esto? Aparte de porque os queréis convertir ricos, ser ricos y esto, que ya sé que es por lo que estáis en esto de la enseñanza, ¿no? ¿Seríais capaces de identificar vuestro sueño? ¿Por qué? ¿Qué sueño yo como docente? ¿Cuál es mi sueño? Pues os voy a pedir que hagáis una cosa, que cogéis un papelito, no sé si tenemos papelito. Con medio folio vale. Y que escribáis vuestro sueño. ¿Cuál es tu sueño como docente? Y que lo escribas en ese papelito. Hay que escribir un sueño, ¿eh? No os vengáis arriba. Un sueño. A ver si vais a hacer esto aquí, la carta a los Reyes Magos. Un sueño. Bien, ahora cuando tengáis el sueño escrito, pues os voy a pedir que lo firméis con un nombre, pero no con vuestro nombre, con un nombre de ficción. Por ejemplo, como Caperucita Roja, Iron Man, no sé, Rajoy. Un nombre de ficción. O Casado. ¿Cuántos más políticos hay ahora? Bueno, cualquiera, da igual, ¿no? Peter Pan, Garfio, Campanilla. ¿Lo tenemos? Bien. Ahora vamos a hacer una pequeña performance que es muy sencilla. Voy a pedir vuestra colaboración. No os voy a hacer bailar la jota ni nada de eso, no os preocupéis, ¿eh? Ahora lo que voy a pedir es que cogéis vuestro sueño. Ojo, que es vuestro sueño, tratarle con cariño. Y que con mucho cariño hagáis una bola con el sueño. Una bola. Así. Pero con cariño, a ver si vais a hacerlo de mala manera, ¿no? Es vuestro sueño como docente. Que penséis en ese sueño y que lo situéis volando encima de vuestra cabeza. Es más, que os levantéis, si pudiera ser, vamos, si os levantáis ya es que os invito a cenar de verdad. Os levantéis, lo situéis encima de vuestra cabeza, pensando en vuestro sueño, por favor. ¿Le tenemos? Bien, ahí estamos. Y pensando en nuestro sueño, con toda la ilusión del mundo, lo lancemos con fuerza hacia atrás. Eso es.
Muy bien. Muchas gracias. Sentaros. Esto es lo que hace la enseñanza tradicional con los sueños de vuestros alumnos. Es lo que hay. Bueno, pero no, nosotros no vamos a hacer eso, ¿eh? Nosotros, ahora lo que os voy a pedir, lo que os voy a invitar, es que luego, dentro de un poquito, cuando acabemos, cojáis uno que no sea el vuestro, a ser posible, y leáis el sueño y busquéis al autor. Que será siempre muy divertido ver a alguien gritando campanilla, ¿dónde está campanilla? ¿Dónde está? Pero bueno, aparte de eso, y que compartáis vuestros sueños. Porque posiblemente, fíjate, con el juego, que no es más que un pequeño juego, provocación, probablemente estaremos consiguiendo una de las cosas más interesantes que hayamos vivido desde el principio de curso, que es hablar de educación, cosa que no se suele hacer en los claustros. Entonces, hablar de educación. Entonces, si yo me junto contigo, compañera, y entonces de repente digo, oye, pues a mí tú sueñas esto, y tú me tal, no sé qué, y compartimos sueños, entonces de repente pues nos ponemos a hablar y probablemente encontraremos con cosas que nos unen, cosas que no nos unen, y una conversación que realmente debería de dar inicio a todos los claustros. Pero bueno, yo lo que os voy a pedir es que luego compartáis los que tenéis ahí, y no dejéis que la enseñanza nos tire. Mira, esto es mi clase, ¿y qué hay aquí? Un atrapasueños. Claro, yo esto lo hago con mis alumnos se van a convertir en educadores, entonces yo les digo, oye, escribir vuestros sueños, lo hacen en un papelito pequeñito, y entonces ponen cosas preciosas, yo quiero cambiar el mundo, quiero dedicarme a la infancia, quiero, en fin, cosas así, ¿no? Entonces luego les digo, oye, construir un atrapasueños, meter vuestro sueño dentro y lo ponéis encima de vuestra cabeza, y entonces tenéis permiso para poder, en cualquier momento que entremos a algún profe, pararnos y decir, oye, esto que me estás enseñando, ¿para qué me sirve a mí para cumplir mi sueño? Y entonces hay veces que sabemos contestar y otras veces que no sabemos contestar. Porque aquí magia, ¿no? Pues no somos magos. Pero sí es una reflexión interesante. A mí me sirve para saber exactamente qué cosas estoy enseñando que desconectan realmente de los intereses de los alumnos, y también a veces sirve para ser capaz de explicar a los alumnos cómo conectar lo que estoy explicando, lo que estamos trabajando, con realmente su sueño de aprendizaje. Es decir, poner encima de la mesa que el aprendizaje tiene que servir a las personas para convertirse en lo que quieren convertirse, ¿no? Y para construirse como se quieren construir, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es divertido, tienes la clase llena de atrapasueños y está divertido, menos cuando te coge el compañero que viene detrás y dice, ¿ya estás con los atrapasueños, Juanjo? Te quedas ahí un poco, pero bueno, eso no. Bueno, entonces, lo que sí me gustaría es, aunque sea solamente a título de rápido, poder decir lo que serían lo que yo creo que serían las características que a mí me parecen interesantes para que deberían de reunir los proyectos para que sean capaces de cambiar la escuela, ¿no? La primera sería abandonar la palabra metodología. La metodología es una receta. Frente a esa opción tenemos que comprometernos con una idea. Los expertos en vuestras aulas sois vosotros. Lo que sí podemos hacer es generar un pensamiento estratégico, lo que Morín llamaba método, ¿no? Un método es una estrategia, podemos hablar un lenguaje común. En ese sentido, hay que reconocer que el que sabe cómo aplicar el método de proyectos y el tipo de proyectos y cómo lo vas a hacer en tu aula con tus alumnos eres tú. Y que lo que sí podemos es generar un discurso compartido, pero que desde luego, como tú aplicas el cooperativo, te sirve y a otro y al centro que tiene mucha fama en cooperativo va a ser de distinta manera y debe ser de distinta manera. Ya está bien de que los docentes solamente compren discursos ajenos. Los docentes tenemos que ser capaces de poder compartir entre nosotros, pero sobre todo lo que tenemos que ser capaces es de reconocernos como verdaderos expertos en la situación de enseñanza que tenemos, joroba. Y eso, de verdad, yo creo que nos falta. No sé si compartís esa idea, ¿verdad? Pero que siempre hay alguien que nos cuenta, ¿no? Eso son modas, eso pasa. Pero sí podemos generar un pensamiento estratégico. Otra, y más rápida, sería comprometernos con una idea que ahora, como ya lo dicen los neurocientíficos, parece que ya estamos contentos, que solo se aprende aquello que emociona, es decir, solo se puede generar aprendizaje cuando establezco un vínculo afectivo con el contenido del aprendizaje, y si no hay vínculo afectivo, pues no, emocional, quiero decir, no. Aquí hay una pregunta básica, es decir, ¿qué le pasó al profesor de latín, ¿no? Es decir, ¿dónde? ¿No? Pues algo le emocionó del latín. ¿Qué es? No lo sabemos. Pero algo le emocionó. Entonces, no solo se aprende aquello que emociona. Yo creo, al margen de la broma,
Una parte que para mí es muy importante personalmente. Yo, de hecho, el libro, uno de los libros que escribí sobre el aprendizaje basado en proyectos, que se titula así, Aprendo porque quiero, el aprendizaje basado en proyectos paso a paso, Aprendo porque quiero, lo titulé así por esto, porque yo creo que es la gran olvidada del diseño educativo. Es decir, nos centramos en muchas cosas, pero hay un momento crucial, y es reconocer que si el alumno no quiere aprender, no aprende. No, hay gente que me dice, no, hombre, aprendemos todo el rato y todo el día. Sí, todo eso es verdad. Pero yo, en mi negocio, si yo quiero trabajar educativamente mañana, lo primero que necesito es que los alumnos quieran aprender. Y si no quieren aprender, no aprenden. Con lo cual, trabajar la intención, así lo llamo yo, la intención, es un trabajo que forma parte de nuestro diseño didáctico. Y normalmente pasamos por encima de él. Con lo cual, ¿no? Es que me vienen motivados de casa. Sí, no se trata de motivar, se trata de generar la intención. Y a lo mejor generar la intención supone, y hablaremos un poquito de ello, hacernos la pregunta de ¿dónde está en su vida real el contenido que quiero tratar? Fijaros, una cosa que los alumnos quieren, o que una de las características que a mí me parece en los proyectos, es que sean útiles. Los alumnos quieren aprendizajes útiles. Lo hemos dicho antes, todos queremos aprendizajes útiles. Nadie se compra un ordenador, no, es que esta lavadora va a ser fantástica y la vas a utilizar dentro de 5 años. No, ya lo comprarás dentro de 5 años porque debes saber cómo son las lavadoras, ¿no? Queremos aprendizajes útiles. El alumno necesita aprendizajes útiles. Los profes somos muy frikis. Muy frikis. No, es que esto es muy interesante. Una porra. ¿Esto es útil o no es útil? ¿Esto me ayuda a comprender el mundo, mi realidad, mis sensaciones, o no me ayuda? Si me ayuda, lo aprendo. Si no me ayuda, para ti, que eres el profe. Que eres friki, aburrido y llevas pantalones de pana. Bueno, ese es otro tema. Entonces, quiere decir, no, aprendizajes útiles. Volvemos a la misma pregunta. ¿Qué dice el contenido de mi alumno? Esa es una gran pregunta. Esto nos invita sobre todo a trabajar, a pensar que los proyectos más interesantes son aquellos que trabajan con la realidad como arcilla. Es decir, frente a trabajar proyectos, ojo, la fantasía también forma parte de la realidad de los alumnos. Trabajar los extraterrestres puede formar parte de los alumnos, pero no extraterrestres que no hablan de... Pero cuando trabajamos los extraterrestres, hablo de, por ejemplo, en infantil, ¿no? Estamos trabajando los extraterrestres y nos preguntamos a qué juegan, qué comen, si quieren ser amigos nuestros. Es decir, eso sí está hablando de los alumnos. Lo que no estamos hablando es decir contenidos que nada tengan que ver con los alumnos. Es decir, no confundamos fantasía con falta de la realidad, ¿no? Ese es un tema importante. Otro muy importante es el tema de, a mí me interesan los proyectos que cuestionan el espacio y el tiempo. Y esto, que parece muy sencillo, abre unos tajos en la sandía espectaculares. Son interesantes aquellos proyectos que cuestionan el espacio, que permiten que las puertas estén abiertas, que podamos trabajar juntos, que los grupos salen fuera. Mira, hace unos meses, no recuerdo cuándo, conocí en un espacio de formación a un compañero joven para mí, que el tío había estado, no sé si 10 o 12 años trabajando en Finlandia. Entonces, claro, yo dije, ostras, vente, que te invito a un café, cuéntame esto cómo es de verdad, porque una cosa es ir a verlo un poquito y otra cosa es... ¿no? ¿Y sabéis lo que me dijo? Yo pensaba que me iba a hablar ahí como de cosas muy... que si el currículo, que si no sé qué, tal y que cual. Bueno, pues él lo que me decía es, dice, mira, Juanjo, lo que es de verdad importante es que allí confiaban en mí como profe. O sea, dice, estábamos allí, de repente hacía buen día, ponían la pizarra, estamos en el parque. ¡Hala, niños, vámonos! Estamos hablando de chavales de primaria, ¿eh? Vámonos, y se iba al parque. Allí llegaban las familias, si están conmigo, están como con sus padres, nadie decía ni media. Llegaba el director de la escuela, miraba, están en el parque, pues están en el parque. O sea, que quiero decir, aquí tenemos que hacer 17 papeles, 35 autorizaciones, y casi, vamos, y encima, y dónde estarán, vete tú a saber, lo mismo se está cogiendo, se le está echando morro, ¿no? O sea, quiero decirte, falta confianza, ¿no? Pero, ¿qué conseguía ese chico? Pues ese compañero estaba consiguiendo que podía romper el espacio de una manera mucho más interesante. Entonces estaba generando espacios de aprendizaje mucho más. A mí me interesan los proyectos que invitan a tener la puerta abierta, que permiten a salir a la comunidad, que la comunidad entra dentro, que podemos trabajar juntos y no pasa nada, que no pasa nada porque tener una puerta abierta, que no hacemos tanto el ridículo como nos creemos. Damos clases, que no sé por qué tenemos esa obsesión de cerrar la puerta tanto, ¿no? Que tampoco pasa nada porque haya un poco de ruido, ese tipo de cosas. Y también el tiempo, es decir, que aprendemos a lo largo de todo el día, cómo traemos lo que los chavales viven fuera y cómo lo que están viviendo ahora, tal. Y esto abre discusiones como es el tema de las tareas escolares, ¿no? ¿Vosotros ponéis tareas escolares?
¿Nadie? Los deberes, ¿no? Los deberes. Claro, pues es una discusión interesante. ¿Hay solución para ella? ¿Una única solución? Probablemente no. La solución es debatir sobre ese asunto, ¿no? Lo que sí que es cierto es una cosa, es que cuando vivimos el asunto de los deberes, imagínate un chaval, le llega el de ciencias y le explica lo que es la energía, ¿no? En una clase. Entonces le explica la energía y entonces le dice, hala, y mira, léete del libro te vas a leer este parrafito luego en casa para que te enteres bien, ¿vale? Que no te va a llevar nada de tiempo, un minutico. Ah, vale, vale. Y luego llega el de matemáticas y les explica las gráficas y cómo hacer gráficas y no sé qué. Y les pone un par de problemas, que eso es otro tema. Lo que dicen los de matemáticas es que no les gusto. ¿Y cómo les vas a gustar si no hacen más que poner problemas? O sea, a mí lo último que me gusta es que me pongan problemas en la vida. Los de matemáticas que se dedican a eso, ¿no? Entonces, un par de problemas, ¿vale? 2 problemas. Que no te va a llevar nada de tiempo esto, ¿eh? Nah. Vale, vale. Luego llega el de lengua. Oye, mira, ¿por qué no haces un pequeño texto, muy sencillo, pero nada, un parrafito que no te va a llevar nada de tiempo? ¿No? Llega el chaval a casa y se lía con los deberes y pim pam, un poquito de nada, un poquito de nada, un poquito de nada. Cuando acaba, coge, tira los libros, ¿no? Ha acabado, coge la game, ¿no? Y se pone a jugar, normal. Hasta que la casa, porque nunca son las personas, son las casas, las que sale esa voz. No sé si habéis comprado alguna vez alguna casa. Todas las casas tienen una voz, que sí, normalmente cuando llega a determinada hora, la casa suena a cenar niños, ¿no? Entonces el niño deja la game, se cena y a la cama. Bueno, hace los mismos, trabaja los mismos contenidos, leche, exactamente los mismos contenidos, pero esos contenidos están hablando de él, de su casa. Los otros contenidos están hablando del profe. Entonces así no vamos a ningún sitio. Entonces yo creo que, fijaros, el tema de cuestionar los espacios y los tiempos es un tema muy interesante. Los proyectos que rompen esto, joder, pues nos ponen en una situación estupenda. Otro, el papel del docente. Sobre esto no creo que haya mucho que hablar. Yo creo que el docente yo creo que compartimos todos que es necesario que se convierta, que pase de ser el que transmite conocimientos al provocador. Es un provocador y una persona que acompaña un proceso, básicamente. Provocamos y acompañas procesos. Y un poco es la idea, ¿no? Es decir, entonces tenemos que ser capaces de aprender estas nuevas funciones. Y esto conecta mucho con los modelos de formación de profesorado que se están dando, sobre todo en las facultades, ¿no? Es decir, que es terrible. Yo, para que os hagáis una idea, que visito algunas universidades, no voy a decir el pecado, pero no el pecador, pero me he encontrado con universidades, facultades de educación, que las mesas están pegadas, atornilladas al suelo. Entonces, bueno, Juanjo aquí todas. Entonces, o sea, cuando de repente te encuentras con eso, yo hace 3 días o 4 días estaba con gente muy relevante de facultades de educación y que me decía, y hablábamos de la carrera docente del profesor universitario, que consiste básicamente en quedarte en la universidad. Entonces quiero decirte, claro, y reconocerme, joder, Juanjo, es que nosotros no sabemos, y nosotros no sabemos cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces quiero decir, seguimos pensando solamente en la transmisión racional, y la ración probablemente no es la más interesante. Pero dejadme... Otro es la cooperación, sobre esto no hay mucho que hablar. Aprendemos juntos mejor que en separado. Entonces, si aprendemos juntos mejor que separados, pues entonces me interesan más los proyectos educativos que invitan a los alumnos a que desarrollen proyectos conjuntos. O dicho de otra manera, los que seáis herederos como yo de los proyectos de los gusanos de seda y la cajita, eso mejor que el gusano de seda lo hicieran varios juntos, ¿vale? Bueno, y luego esto sabéis lo que es, ¿no? Pues entonces paso ya. Bueno, esto significa en chino, ¿sabéis chino alguien? Compañera, venga, ayúdame, que tú seguro que sí. Bueno, esto significa en chino escucha. Y lo pongo en chino, porque digo, me voy a tirar el rollo un poco. No, porque fíjate, ¿veis que hay como 4 símbolos? Uno ahí a la izquierda, luego arriba, la rayita y otro abajo. Significa, los chinos dicen, oye, que escuchar, por un lado es lo que dice a la izquierda, que es escuchar las palabras, pero eso solo no es escuchar. También es escuchar lo que dicen el resto de los sentidos, que es la parte de arriba, esa especie de T con la coronita. O sea, eso que probablemente, quizás, seguro que nunca habéis visto, ni escuchado, ni protagonizado, que es eso de que te escuchas una voz de esas que hace la casa. Mariano o Mariana, eso da igual. Este domingo comemos con mis padres. Y entonces tú dices, qué suerte, ¿no? Eso es básicamente, o sea, como que
lo que dicen las palabras y lo que dice el resto del cuerpo como que no tiene sintonía. Bueno, luego la rayita, que sería como tener una cierta actitud de apertura, dicen los chinos, ¿no? Es decir, para escuchar hay que escuchar las palabras, ver qué dice el resto de los sentidos y tener una actitud de apertura para interrogarse por la parte de abajo, el corazón que llaman ellos, que es hacernos una pregunta, es ¿por qué dice lo que está diciendo? Esto, la escucha, si nosotros protagoniza realmente los proyectos, estamos haciendo proyectos interesantes. Y si no, no estamos haciendo prácticamente nada. Yo estoy cansado, ya os he dicho que yo visito alguna facultad de vez en cuando, estoy cansado de decir que menos currículum, menos asignaturas de currículum y más asignaturas de escucha. Que en vez de currículum 1, 2, 3 y 4, podría ser escucha 1, escucha 2, escucha 3 y escucha 4. Y que yo me comprometo a dotarlas de contenido, que fíjate si podríamos aprender cosas en una asignatura a un docente que se le enseñara habilidades sociales, se le enseñara a escuchar, a analizar una realidad, a dar respuesta a ella, a resolver conflictos, se podrían hacer muchísimas cosas, ¿no? En vez de estar estudiando exclusivamente el currículum en las definiciones de educación. Entonces yo creo que los proyectos que parten de la escucha como arcilla, ¿no?, como premisa, pues iba a generar. Pero eso, claro, hace falta que nos formemos. Luego otro es la evaluación. La evaluación es fantástica, ¿no? Es decir, yo os lo digo muy corto, y es que calificar no es evaluar. Llevo diciéndolo ya años. Y es, calificar es etiquetar. Y evaluar es reflexionar. Entonces, ¿etiquetamos? Pues sí, porque nos entran el sueldo y nos obligan. Ahora, ¿nos conformamos con ello? Esa es la pregunta. Entonces, lo que tenemos, hacer un instrumento de evaluación es conseguir hacer una provocación que obligue a un alumno a hacerse una pregunta que a nosotros nos interesa que se haga. Es decir, que reflexione en torno a su proceso de aprendizaje. Eso debería de ser la evaluación. Entonces, hay instrumentos que no se trata tanto de inventar instrumentos nuevos, sino de utilizar los que ya usamos de forma habitual, pero para obligar a que el alumno se haga preguntas, no solamente para que sea un producto etiquetado. Y para eso es atender más a la rutina de evaluación que atender a lo que serían los instrumentos de evaluación. Fijaros, desde mi punto de vista, lo que tendríamos que hacer es conseguir que el alumno se preguntara, oye, ¿y qué has aprendido? ¿Qué has aprendido? Vale, con eso ya tenemos el etiquetado, ¿verdad? ¿Sí? Bien, pero además que se diga, ¿y esto dónde puedo verlo en la realidad? ¿Y cómo me ayuda a comprender mejor la realidad? ¿Y qué decido hacer con ello? Entonces, eso serían como preguntas. La idea interesante sería conseguir que los instrumentos de evaluación obligaran al alumno a hacerse estas preguntas, ¿no? Eso es realmente una evaluación continua, ¿no? Y no lo que nos... O sea, vosotros haréis evaluaciones continuas, ¿no? Sí. ¿No? Vosotras sí, el colegio no. O sea, ya sabéis que la evaluación ha tenido una gran revolución, el concepto de evaluación, ¿no? El concepto de evaluación os lo defino, o sea, esto lo puedo resumir ahora en 5 segundos. El concepto, la revolución en el concepto de evaluación es que hemos pasado de un concepto de evaluación final a un concepto de evaluación final. Es básicamente la revolución que hemos tenido en la evaluación. ¿Así? O sea, dicho de otra manera, te lo estudias y te lo pregunto, te lo estudias, te lo pregunto, te lo estudias, te lo pregunto, te lo estudias, te lo pregunto. Y a esto lo llaman evaluación continua. Frente a esto, pues más interesante es el concepto de evaluación auténtica, ¿no? Que sí es continua de verdad y que supone comprometerse con alguna idea. Por ejemplo, no existe la objetividad en la evaluación. O sea, yo sé que hay muchas legislaciones que dicen la evaluación será objetiva, mienten como bellacos, es que no es posible, es que no se puede, es que la evaluación no. Podemos conseguir que la evaluación sea más justa, podemos aumentar la fiabilidad de una medición, o sea, podemos hacer que si tú y yo medimos lo mismo, aumenta la fiabilidad, oye, pues probablemente sea más ajustado a la realidad. O podemos hacer que varios instrumentos midan lo mismo, triangulación, o sea, podemos hacer que la evaluación combine técnicas o incorporar a distintos agentes, la autoevaluación, que el alumno se autoevalúe o que unos evalúen a otros, coevaluación. Eso sí lo podemos hacer. Lo que no podemos pretender es pensar que porque pongamos un numerito estamos siendo objetivos. La cuantificación no es sinónimo. Entonces, ahí hay que atreverse a desmontar todo esto de una manera clara, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos que entender que la evaluación tiene una función básica, que es formativa, es aprender.
Evaluamos para aprender, no para generar estrés. Ahora mismo la evaluación lo único que genera es estrés. Entonces, evidentemente, tenemos que ir hacia modelos que lo que busquen es que el alumno pueda aprender. Otra, tiene que servir básicamente para que los alumnos, ¿no?, tengan una retroalimentación en relación, ¿no?, unos con otros, ¿no? Y sobre todo tiene que ser una evaluación que mida todo, que permita reflexionar sobre todo, no solamente sobre la memorización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esos conceptos de evaluación yo creo que debemos de navegar. Por eso a mí me gusta decir que no se trata tanto de cambiar los instrumentos de evaluación en primer momento, sino que se trata de ver qué hacemos con ellos. A mí no me importa que utilices un examen, pero ¿cómo hacemos que un examen obligue al alumno a reflexionar y no solamente sea un instrumento de etiquetado? A partir de ahí, si puedo convertir un examen en un instrumento de reflexión, pues oye, fantástico. Pues si lo puedo hacer con eso, lo puedo hacer con cualquier otro, figúrate. Bueno, y por último, os voy a hacer un examen. Como estamos hablando de evaluación, os voy a hacer un examen. Tranquis, que estéis todos aprobados. Venga, a ver, ayudadme. El examen es, ¿cómo se llama el personaje naranja? Bueno, no el padre, el Marlin. Bueno, venga, a ver, ¿cómo se llama el personaje azul? ¿Cuántos dientes tiene Dory? He dicho, ¿cómo se llama el personaje azul? A mí habéis dicho Dory, pues será que bueno, Dory, pensamos en Dory. Pero, ¿os habéis dado cuenta que todos pensamos en Dory y no pensamos en el tiburón? Bueno, vale. Compañera, tienes a tu par. Bueno, una más, solo una. Si yo os digo una frase, me la sabríais terminar. Por ejemplo, si yo os digo, en un lugar, me diríais. O si os digo, pienso luego. Pues esas no eran. A ver, la de buenas, ¿eh? ¿Preparados? ¿Concentrados? A ver, hasta el infinito. Muy bien, debe ser una frase muy importante porque la sabéis todos de memoria. La tenéis en la cabeza de una manera perfecta. Eso quiere decir que debe ser muy importante, muy importante. A ver, tan importante como esto me vais a decir otra cosa. No hay alumnos aquí, ¿verdad? Vale, cierra la puerta. Todos a la vez, el procedimiento del máximo común divisor. Vale, ya puedes abrir la puerta. ¿Qué pasa? ¿Sabéis cuántas veces os han contado el máximo común divisor? Desde los 12 años hasta el infinito y más allá. Si el máximo común divisor es un instrumento de tortura que utilizamos los docentes contra los padres que se portan mal, eso lo sabemos todos, ¿no? Y no te lo aprendes, pero ni siendo de ciencias, quiero decir, no te lo aprendes. Bueno, sin embargo, ¿sabéis cuántas veces lo habéis escuchado? Un montón de veces. ¿Sabéis cuántas veces habéis escuchado hasta el infinito y más allá? Una por hijo. Y que yo sepa, aquí más de 10 no creo que haya nadie. No, porque normalmente tú escuchas hasta... la ves una vez, luego le pones al niño la película y... que voy a hacer la cena, ¿no? O sea... Pero se te queda... Bueno, pues si es tan importante, será que dice algo muy importante. A ver, hasta el infinito más allá, ¿qué creéis que significa? ¿Que invita a comprometerse con la realidad o a huir de ella? Comprometerse. ¿Por qué decimos comprometerse si lo dice un muñequito que se creía que era un viajero espacial y que volaba con unas alitas de cartón? Vamos a ser claros. O sea, no está tan claro, es bastante ambigua. Es bastante ambigua. Bueno, pues esto, que no se me ha ido la cabeza, o sea, tranquilos que sé por dónde voy, ¿eh? No se me ha ido la pinza, me sirve para reflexionar sobre una de las características que yo creo que son más importantes y a mí me ha ocupado estos 3 o 4 últimos años, en el que escribí un segundo libro que se llama Narrar el aprendizaje. Y es que normalmente Francisco me decía que aprendemos porque somos seres racionales. ¿Eso no lo habéis oído? El ser humano, ¿no? Que hay que tener cuidado ahora, porque si decís el hombre mal rollo. El ser humano es un ser racional, ¿no? Y aprendemos gracias a eso. Bueno, pues esto posiblemente es cierto. Pero yo creo que si aprendemos por algo, sobre todo, si hay una característica real nuestra, es que lo que somos, a mí me gusta decirlo así, depredadores de historias. Somos depredadores de historias y aprendemos gracias a ellas. Y entonces, hemos aprendido así siempre, fijaros. ¿Qué es esto? Esto no va por nota, ¿eh? O sea, podéis... es una
pintura rupestre. No voy a decir de dónde, que me decís Altamira y os tengo que bajar un puntito. Bueno, entonces, que ya me lo conozco. Entonces, bueno, esta persona posiblemente quería muchas cosas. Una, se habla como de 3 motivos por pintar esto. Uno, pensamiento mágico. Si lo pinto, se cumple. Otra, artista, ¿no? Generar una experiencia artística, o sea, arte rupestre. Y otra, educar, ¿no? Sí, pensamiento mágico. Si lo hago, se cumple. Eso es pues como lo que hacéis vosotros en Navidades, ¿no? Que compráis el 10º de lotería. Y entonces, a partir de que compras el 10º de lotería, cada vez que cruzas una calle, solo pisas las rayas blancas, ¿no? Eso sí, ¿no? Aquí lo hacéis en Huelva, pero no os ha tocado nunca, claro. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Bueno, pero a mí me interesa la última, la educativa. Entonces, que probablemente quería enseñar a cazar esta persona. Y os dais cuenta que lo que ha hecho es pintar una historia. Os dais cuenta que los bichos vienen del mismo sitio, probablemente hay un fuego, un ruido, algo, que los arqueros están situados de una determinada manera esperándolos, nos están diciendo dónde tenemos que dispararles. ¿Veis las flechas que están todas en el corazón? Estaba explicando cómo cazar. Sin embargo, lo que hizo fue contando una historia. Fijaros, si esta persona primitiva pensara que la forma más sensata de enseñar es como la que hacemos nosotros en nuestros libros de texto, pues entonces la cueva no estaría así pintada, estaría pintada arriba a la izquierda, tema 1, animales de 4 patas, tema 2, arcos, animales de 2 patas, ¿no? Tema 3, ¿no? Abajo, un esquemita, ¿no? Y aquí a la izquierda, por supuesto, 3 preguntas de comprensión. Las contestas en tu cueva y mañana me las traes, ¿no? Ese sería un poco el rollo. Esta persona lo que hacía era contar historias. Y es que aprendemos gracias a las historias. Yo creo que es una de las grandes herramientas que tendrían los proyectos. Y para eso lo que necesitamos es generar una estructura narrativa acertada. El problema es que nosotros no estamos educados en ello. Y cuando tú te coges, yo cuando empecé a reflexionar sobre esto, me empiezas a coger libros de pedagogía y no hay nadie que te hable de esto en términos educativos. Pero sin embargo, hay gentes que sí saben contar muy buenas historias, que son los guionistas, que son los publicistas y que son los políticos, básicamente. Antes de ayer leía en El País un artículo que decía, empezaba así, nadie ha ganado unas elecciones si no es capaz de contar una historia, una buena historia, ¿no? Pues yo diría lo mismo, nadie es capaz de aprender algo si no forma parte de una historia. Entonces, sabemos mucho de cómo construir historias, lo que pasa es que no las sabemos los pedagogos, lo único que tenemos es que ser capaces de leer en otros términos. Podemos leer cosas muy interesantes, fijaros. McKee, que es un tipo que habla de guiones, no habla nada de educación, dice una cosa muy bonita. Dice, mira, ¿qué le pasa a un espectador cuando va a ver una película? Pues que el guionista lo que ha hecho es moverle el suelo, le ha planteado un escenario distinto. El escenario puede ser fantástico, por ejemplo, El Señor de los Anillos. O puede ser real, pero distinto. Por ejemplo, que te tienes que enfrentar a una enfermedad, un amorío, un viaje, ¿no? Un cambio de vida, algo pasa. Entonces, ¿qué dice? Esto es muy interesante. Porque es parte de eso. Y a eso es a lo que le he dedicado, digamos, el trabajo. Es decir, vamos a coger todos los conceptos que maneja los guionistas y vamos a intentarlos transferir a un modelo de proyectos para que se pueda, para que sean herramientas que podamos utilizar. Por ejemplo, nosotros estamos muy cansados de hablar por ejemplo, de los conflictos, ¿no? Los conflictos. ¿Qué conflictos puede vivir un alumno en un proceso educativo? Entonces, pues evidentemente te llegan los orientadores, te dicen no sé qué, la gente, Los guionistas hablan de 3 conceptos, y esto es un ejemplo, pero podríamos hablar de muchos más. Hablan de que un personaje puede tener conflictos con la trama, conflictos con las personas o conflictos interiores. Vale, traduce esto al modelo educativo. Un alumno puede tener un conflicto con la trama, ¿vale? Si en la enseñanza tradicional, cuando un alumno tiene un conflicto con el currículum, ¿qué pasa? Que se le suspende y se le expulsa. Frente a eso podemos entender que el conflicto forma parte del proyecto, con lo cual es una manera de enseñar. La segunda, un alumno puede tener conflicto con otras personas. ¿Qué pasa con eso, con la enseñanza tradicional? ¿Qué hace la enseñanza tradicional? Dos que se pelean, una semana a casa. Reglamento de régimen interior. ¿Cierto o no? Vale, frente a eso podemos decir el aprendizaje cooperativo es interesante. Los conflictos que se generan entre personas son uno de los elementos más valiosos que podemos trabajar en nuestro proyecto educativo. Tercero, conflictos interiores. Cuando una persona tiene un conflicto interior en clase, ¿qué hacemos? ¿Al psicólogo o al orientador?
expulsado. ¿Os dais cuenta que los 3 en la enseñanza tradicional es excluyente? En los modelos basados en proyectos, lo que haríamos sería decir, qué bueno, porque es que queremos eso precisamente, queremos que se te planteen conflictos, porque en el momento en que te genera un conflicto, te mueve las tripas, es cuando vas a aprender. Si no te mueve las tripas, no aprendes, evidentemente. Entonces, fijaros que esto es solamente un ejemplo, podríamos hablar de muchos, de todas las cuestiones, pero podemos aprender mucho de cómo construir un proyecto educativo desde lo que sabemos de cómo se construyen las historias, las narraciones. Fijaros, hay muchos modelos. Os planteo uno. Hay un tipo que se llama Campbell, que es un antropólogo, ¿no? Un mitólogo, que estudió hace tiempo de historias, ¿no? Pues las de los griegos, México, y entonces descubrió o definió 12 momentos de un proyecto, de una historia que digamos que son comunes en todas estas historias. Y entonces eso lo llamó el viaje del héroe. Esto ha tenido una consecuencia. Por ejemplo, está Vogler, que es un autor que ha escrito un libro que se titula El viaje del escritor, y que lo que ha hecho es traducir esto, que él hablaba de mitos, a cómo construir una película, un guión de película, y el ejemplo más claro, para que os hagáis una idea, es Star Wars. Star Wars está utilizando esto, ¿no? Entonces, este modelo, fijaros qué dice, decía Campbell, dice, es que lo primero que nos encontramos, pensad en El Señor de los Anillos o cualquier película que hayáis visto, lo primero que la película te describe es el mundo ordinario, hace visible la realidad, como vosotros hacéis visible, y entonces llega un momento en que hay una llamada a la aventura. Como sucede en nuestros proyectos educativos, que va a haber un detonante, algo va a pasar, les vamos a mover el suelo de debajo de los pies. A partir de ahí, ¿qué es lo primero que va a suceder? Que va a haber un rechazo, la llamada. Es decir, no, pero si yo soy aquí un ciudadano normal, ¿cómo voy a ser el que está encargado de encontrar el anillo? Y que es lo traducido a nosotros, en los adolescentes, es vaya rollo, pero esto entra al examen, claro. Puede que sea verdad, pero también es seguro que a nadie le gusta que le muevan su espacio de confort. Con lo cual es bastante previsible que cuando nosotros revolvemos a un alumno, les planteamos una situación distinta, conflictiva, evidentemente va a haber un rechazo. Para salvar esto, ¿cómo se salva en las historias, en el modelo? Con la llegada del mentor. ¿Os acordáis? Obi-Wan, no sé qué tal. Yo te voy a acompañar, tú eres el elegido, que siempre que sí coge, tú vas a conseguir el anillo, no sé qué. ¿Quiénes son los mentores de un proyecto? Vosotros, que sois los que le vais a decir, pero es que vosotros creéis, es que confío en ti y además te voy a acompañar. Es cuando va a saltar, el primer punto de giro va a ir al mundo fantástico, en nuestro caso a recorrer la aventura, ¿no? Se convierten en investigadores, etcétera. Y a partir de ahí se empieza a diseñar el proyecto de forma colaborativa con ellos. Que a partir de ese territorio nuevo que hemos creado, ¿qué sabes? ¿Qué quieres saber? ¿No? Y esas preguntas, contestar esas preguntas son las que van a suponer la aventura. Por supuesto, esto hay que estructurarlo. Y a partir de esas preguntas somos nosotros, los mentores, los que les vamos a ser capaces de definir determinados itinerarios de proyectos. Vamos a generar los agrupamientos, vamos a definir los instrumentos de evaluación, es decir, vamos a ayudarles. Pero va a llegar un momento en que vamos a morir, porque el mentor muere. ¿No os acordáis de Star Wars? Todos los mentores mueren. ¿Por qué? Porque morir no significa que os acordéis, ¿no? O sea, se trata simplemente de que tú redefines y cuando te dice el alumno, oye, ¿y ahora qué hago? Tú le dices, no, si yo te ayudo en el cómo, pero no en el qué. En el qué lo vas a hacer tú con tus compañeros y con tal. Y empiezas a generar, a partir de ahí puedes ir generando nuevos detonantes. ¿Para qué? Para trabajar los contenidos curriculares que quieres, para desarrollar las habilidades blandas que te apetece desarrollar, es decir, para recorrer. Habrá un momento, normalmente hacia la mitad de la película, no sé si os ha pasado que llega la película y le pasan muchas cosas, ¿no? Pero de repente hay una que dices, ahí vamos, esto va para el final. ¿No os ha dado cuenta? ¿No os pasa siempre en las películas? Eso viene a suceder normalmente hacia la mitad de la película. Es un detonante muy especial. En nuestro caso, es el momento en el que decimos en los proyectos, bueno, y con todo esto que estamos trabajando, ¿qué hacemos? Y el qué hacemos es qué acción final hacemos, qué producto generamos, cómo volvemos a la realidad. Porque esa vuelta a la realidad, en nuestro caso, es volver a la realidad generando un proyecto que trabaje sobre ellos, que les haya ayudado a comprender la realidad mejor y a intervenir en ellos. O dicho en términos cinematográficos, ¿no? El héroe vuelve a la realidad, acordaros del Señor de los Anillos, pero nunca vuelve siendo el mismo, porque él y la realidad han cambiado. En nuestro caso, también los alumnos, porque vuelven con la mochila bien cargada de aprendizajes, ¿no? Y comprometidos. Entonces, fijaros, cuando un proyecto tiene una estructura narrativa acertada,
disponemos de un montón de herramientas que están ahí, están en nuestra mano, pero claro, el problema está en que no nos las enseñan en las facultades de educación. Entonces ahí es donde tenemos el problema. Fijaros, entonces a mí por eso me gusta hablar de enfoque de proyectos. No me gusta hablar de aprendizaje basado en proyectos exclusivamente, como si fuera un método. ¿Por qué? Porque fijaros, muy deprisa, esto es enfoque de proyectos. Dicen los de pensamiento de diseño, primero empatiza, ¿no? Luego define. Empatizar es observar la realidad. Luego defínela. Luego ten una idea, prototípala, o sea, busca una solución, prototípala y testea, evalúa. Tiene narrativa, es enfoque de proyectos. La versión Design for Change, que acabáis de ver la imagen que la hemos visto antes, es exactamente la misma versión que pensamiento de diseño, pero adaptado al modelo de la gente del Design for Change, ¿no? que aquí en España se está en distintos coles. Es exactamente lo mismo. Lo único que pasa es que al final hablan, le dan importancia a compartir, porque están haciendo red. Eso está basado en la construcción de una red, ¿no? Entonces comparte y luego evolúa, que llaman ellos, que es evalúa, ¿no? Pero para crecer, ¿no? Para evolucionar. Pues tiene estructura. ¿Tienes estructura narrativa? Es enfoque de proyectos, me interesa. Metodología que trabajan la educación no formal. Por ejemplo, la metodología Oasis es exactamente igual. No tenéis por qué conocerla, porque está hecha para la educación no formal. Es cosa de unos arquitectos del grupo ELOS, que son brasileños. ¿Pero qué ellos qué hacen? Pues lo mismo. Fijaros, los pasos son aprendemos a mirar la abundancia. Estos tienen un modelo muy bonito, porque ellos, en vez de ver un problema, lo que ven es una riqueza, ¿no? Entonces ellos miran las bellezas y a partir de las bellezas son capaces de soñar algo nuevo y construirlo. Igual, tiene la misma estructura narrativa. De repente compromete a un grupo aprendiendo y comprometiéndose directamente con su propio aprendizaje. Ese enfoque de proyectos. Y este sería el mío, que es enfoque de proyectos, el ABP, que es el modelo que describí, que igual busca tener una narrativa. La narrativa serían los cinco momentos que hay en vuestra izquierda, que sería la ocasión. La ocasión que es el ejercicio en el que miramos, en el que somos capaces de darnos cuenta que hay una realidad distinta, ¿no? Y que podemos aprender muchas cosas en términos de contenidos, en términos de habilidades. ¿Para qué? Para generar una intención, generar un detonante, mover el suelo de debajo de los pies. Y luego a partir de ahí decirle a los alumnos en la mirada, vamos a construir juntos, vamos a diseñar juntos. ¿Qué queremos saber? ¿Qué necesitamos saber? ¿Cómo lo construimos? Con todo eso generemos una estrategia. Y ahí vamos a agrupar esto en categorías, en itinerarios del proyecto, vamos a generar agrupamientos, vamos a generar modelos de evaluación, es decir, vamos a ponernos fases y momentos. Es decir, vamos a hacer esa parte técnica que necesitan los alumnos que le hagamos, para llegar al final a una pregunta. ¿Y con esto qué hacemos? Vamos a generar una acción final. Si os dais cuenta, esto tiene estructura narrativa, pues es proyectos. Todo esto hay que acompañarlo de dos transversales. La evaluación, hemos hablado de ella, tiene que ser constante, y la arquitectura, yo llamo la arquitectura a ese soporte que permite describir la narración. Es decir, cualquiera puede ver en qué momento de la historia está, ¿no? Esa línea pues aparece, la que se transforma, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco la idea. Entonces, fijaros, estas serían como las características que yo creo que sería interesante que tuviera los proyectos para ser motor. Si son así, ¿qué consecuencias tiene la escuela? Solamente nombradas. Pues una, que los proyectos deben de convertirse y pueden convertirse en la seña de identidad del centro. La seña de identidad del centro, es decir, que en los centros que realmente están cambiando son aquellos en los que la gente cuando va, tanto profesores como familias como alumnos como tal, saben a lo que van y saben que trabajan por proyectos. Entonces se convierte en seña de identidad. Otro, que cuestiona la participación. Y la participación habla de muchas cosas, entre ellas del liderazgo, etcétera, etcétera. No tengo mucho tiempo de hablar. Pero sí habla como de distintos anillos de participación que están favorecidos por todas las estructuras, desde la dirección hasta la participación de la comunidad, etcétera, etcétera. Y para eso hay que abrir espacios para que se abre. Otro es la evaluación. Sobre esto hemos hablado. Hay que entender, comprometerse con que la evaluación debe de ser un instrumento para aprender, no para castrar. Y la evaluación, vivimos una evaluación castrante. Y tenemos que hacer que eso cambie y se convierte en un instrumento de hacerse preguntas, de aprender. Otro, las rupturas. Es un centro, se va a convertir en centros que las puertas están abiertas, que las familias entran. Nosotros podemos trabajar juntos, ¿no? Es decir, que rompe el espacio y el tiempo. Por supuesto, centros que buscan apoyarse. La construcción de redes formales e informales, sobre esto podríamos hablar muchísimo, es fundamental. No solamente hay que generar redes formales entre los centros, es necesario que aquí salgamos y dije, oye, a mí me ha funcionado esto, oye, intercambiamos, y te copio. ¿No? Eso es fundamental.
Entonces, la generación de redes de innovación es fundamental, porque si no, lo único que hay son redes burocráticas que estabilizan modelos absolutamente caducos, ¿no? Por supuesto, el rol del docente, ¿no?, que tenemos que reconvertirlo, y se tienen que acostumbrar, ¿no? Es decir, es fundamental que las familias, las administraciones, etcétera, entiendan que los docentes en este centro son de otra manera distinta. Y son de otra manera distinta porque no están aquí para decir lo que sabes, están aquí para hablar, para acompañar, para provocar, para comprometerse, ¿no? Y por último, los valores. Se lleva poco esto de los valores, pero es que son importantes. Educamos para algo, ¿no? O sea, esta frase de Freire, ¿no?, que de alguna manera, ¿no?, la educación va a cambiar el mundo. No, la educación va a cambiar a las personas que cambiarán el mundo. Nosotros nos comprometemos con el desarrollo de valores. Ese desarrollo de valores yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa. De tal manera que esto tiene una consecuencia muy importante. Y es que no tenemos que decir, ay, voy a hacer un aprendizaje y servicio. No. Vamos a hacer un proyecto, pero si es un proyecto comprometido con la comunidad es que estoy haciendo aprendizaje-servicio, lógicamente. No me hace falta buscarlo artificialmente. Si estoy comprometido con la realidad, mis proyectos están comprometidos con las gentes, con las realidades y con las mejoras, ¿no? Es decir, están en el desarrollo de valores. Entonces, en definitiva, es eso. Para acabar, sí quería... bueno, esto es un grupo de alumnos míos, esto es Málaga. Y yo es que me he convertido en bastante viajero con los alumnos, creo que es que al final terminan aprendiendo mucho. Y con este grupo concretamente, que está allí en La Palmilla, pues los que seáis de Málaga conoceréis, ¿no?, que es un barrio así como que tiene que es muy interesante, pero tiene muchas necesidades educativas, ¿no?, porque tiene mucha pobreza. Y después de eso estuvimos en una radio, haciendo una radio... y le preguntaron qué pensaban los alumnos sobre este nuevo modelo de aprendizaje que difería mucho del modelo tradicional de enseñanza. Entonces hicieron un programa preguntándoles sobre eso. Entonces hicieron unas declaraciones muy interesantes que duran 45 minutos y os voy a poner enteras. Nada, es un minutico. ¿Vale? ¿Está? ¿Sí? Solo voy con mi pena, Voces alternativas. correré mi destino. Tu programa de análisis y reflexión de índole social. ¿Qué os parece la metodología que se está utilizando en vuestro IES y en este curso en relación con la práctica y con la teoría? ¿Veis algún cambio, alguna diferencia, alguna valoración al respecto? Sí, yo quiero decir que trabajamos mucho desde la práctica y para mí es una manera muy enriquecedora porque he aprendido mucho más de lo que me imaginaba que iba a poder aprender. Bueno, a mí me parece que ese ha sido un buen método porque de hecho hemos tenido la oportunidad de estar en este barrio hoy y es una manera de llevar la teoría a la práctica y no solo ver las cosas que ya has visto, sino cosas nuevas que vas a poder ver en el futuro y trabajar con ellas. Yo creo que lo interesante de nuestro instituto es que somos todos iguales, vamos allí súper tranquilos, somos una gran familia, hacemos cosas que nos gustan. Y los profesores no son profesores, son como nosotros, estamos en el mismo nivel, nos intentan ayudar, no que aprendamos, claro, pero ayudar a ser mejores, a hacer mejor las cosas. Yo, después de vivir todo el sistema educativo, desde primaria, secundaria, bachillerato y tal, que estoy bastante cabreado con eso, porque yo creo que de todo el tiempo que le he dedicado, el 95% ha sido una pérdida de tiempo. Entonces, llegar a este instituto y empezar a hacer cosas prácticas, a aprender desde el debate, a aprender desde la reflexión, que los profesores nos inviten a sacar nuestras propias conclusiones y luego hacer prácticas, pues por ejemplo lo que estamos haciendo aquí ahora mismo y lo que ha sido el día de hoy. Yo creo que eso es el verdadero aprendizaje y estoy muy contento realmente con la metodología del instituto que estamos. Bueno, yo como mi compañero Luis iba a decir exactamente eso, pero creo que ahora, después de haber estado aprendiendo como lo estamos haciendo este año y haber conocido esta educación tan diferente a la convencional, creo que es muy difícil ahora dar un paso atrás, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo para nosotros hemos visto este mundo y nos ha fascinado tanto que nos resulta muy difícil ahora ceñirnos a que un profesor llegue y te diga lo que tienes que estudiar, que no le puedas cuestionar las cosas ni debatir con él y al final aprender juntos qué es lo que hacemos y vamos, estudiarte un libro de memoria y vomitarlo en el examen, que es lo que llevamos haciendo toda la vida. Claro, fijaros, lo ponía sobre todo por esta última alumna, ¿no? Yo cuando escuché esto, dije, ya está. O sea, mira, nos equivocaremos 10.000 veces. Pero en el momento en que hay un alumno
que coge y te dice, no estoy dispuesto a consentir que nadie me vuelva a intentar enseñar de una manera tradicional en la que yo solamente soy alguien pasivo, hemos triunfado. Hemos triunfado. Luego nos podremos equivocar, podremos mejorar, me podrás contar cómo hacerlo y te copie tú a mí, yo no sé qué. Pero necesitábamos eso. Entonces yo me quedé, y digo, bueno, esto lo tenemos que compartir, ¿no? Porque es que es como el gran reto, conseguir que los alumnos digan no. A mí no me des el modelo tradicional porque de ninguna manera. Fijaros, ahí, a ver si consigo, no sé si... Mira, esta imagen, para acabar, esta imagen, la imagen creo que simboliza bastante bien lo que vivimos muchos de nosotros con el tema de la innovación. Y esta foto de Madoz, ¿no? Que sí, seguro conocéis porque es bastante famosa, es como, o sea, sabemos lo que queremos, que es la nube, ¿verdad? Sabemos lo que necesitamos, lo que necesitan nuestros chicos, lo que necesita nuestra sociedad, ¿no? Pero de repente nos encontramos con que no hay manera de acceder a la nube porque tenemos los barrotes. Y entonces nos peleamos, que los barrotes son las normativas, los inspectores, los equipos directivos reacios, los compañeros pesados, ¿no? Y todo eso es verdad. Y hay que pelearse, ¿eh? No creáis que hay que pelearse, hay que ponerse mucho la camiseta verde y hay que pelearse contra ello. Pero también yo creo que el enfoque de proyectos ofrece otra posibilidad, y es darnos cuenta de que aparte de que nos tenemos que pelear, que la nube no está dentro de la jaula, que la nube está detrás, y que a lo mejor lo que tenemos es que, y que podemos hacer es hacer un pequeño cambio de foco, mirar desde otro lado y sortear los barrotes y meternos por detrás, ¿no? Y llegar a la nube, que es lo que sabemos nosotros que necesitamos hasta que desaparezcan los barrotes, ¿no? Y merece la pena, porque fijaros quién está dentro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Juan José. Si os dais cuenta, hemos repartido unos post-it de colores. Ha sido una cosa imprevista antes de llegar aquí. Pues claro, como soy de infantil y soy muy creativa y tengo estas cosas que me vienen a mí, pues yo no soy de las maestras que piensa que en las aulas tienen que ser aulas activas, ¿vale? Y que dentro de un aula, como decía antes, no se trata de que nos quedemos o digamos lo que me ha dicho Ramón es lo que vale, lo que me ha dicho Juan José es lo que vale. No, dentro de las aulas tenemos que adaptarnos a nuestras realidades. Dentro de las aulas tenemos que favorecer que los niños aprendan sobre todo a ser, que aprendan a convivir, que aprendan a hacer, pero sobre todo que aprendan aprendiendo. Que no paren de hacer cosas, yo creo que es muy importante. Y entonces a mí se me ha ocurrido que allí a la entrada hay un cartel que he puesto yo sobre la marcha, torcido porque está torcido, pero me gustaría que antes de iros, si os apetece, dejéis reflejado lo que ha supuesto para vosotros hoy esta jornada, para que a mí me sirva también de aprendizaje, para saber qué podemos nosotros mejorar de cara al año que viene desde el C, ¿vale? Sin más, daros nuevamente las gracias por estar aquí y que paséis un buen fin de semana. Hasta luego.